Bienvenidas y bienvenidos a este espacio maravilloso que hoy nos acoge, que es este salón de actos del Hotel Albaicín, para celebrar el primer foro empresarial de COIN. A lo largo de la tarde, como ya muchos sabéis, lo que pretendemos es abrir debate, un debate que queremos que sea muy participativo, y también compartir interesantes propuestas seguros sobre lo que queremos que sea el municipio de COIN. Analizar el presente, pero también poner un poco la vista en el futuro. Este foro se titula también Retos y Futuro de COIN. Para los que no me conocéis, mi nombre es Ana Rufián. Estoy encantada de ser parte de este evento que seguro va a ser muy enriquecedor. Y me gustaría comenzar en primer lugar pues dando la bienvenida y las gracias por asistir a las autoridades que hoy nos acompañan, también al tejido empresarial de COIN, que vemos por aquí ya empresarios y empresarias, emprendedores, también nos acompañan expertos en las materias que se van a tratar y, por supuesto, también representación de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo. Bienvenidos, bienvenidas, como digo, gracias por asistir a esta cita, a esta llamada. Un foro que está organizado por la plataforma COIN por el Desarrollo Sostenible, con la colaboración del Ayuntamiento de COIN y también con la colaboración de las asociaciones empresariales del municipio, COIN Emprende y Fedelorce. Vamos a hablar hoy de oportunidades, de crecimiento, de innovación, de desarrollo, de sostenibilidad, de muchísimos temas que seguro que van a salir en el debate. En definitiva, de cómo queremos que sea el COIN del futuro. No descubro nada nuevo si les digo esa frase que ya se ha convertido prácticamente en un eslogan, ¿no? En un mantra de la provincia, ¿no? Málaga está de moda. Y no lo dicen solo los medios de comunicación, también datos de organismos oficiales, los leemos a diario prácticamente en las noticias, ¿no? El INE, el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, nos contaba a fecha que de 1 de enero de 2014, Málaga ha ganado en solo un año 22.000 habitantes. Eso significa que lidera el crecimiento en Andalucía. De hecho, el INE, en sus previsiones, dice que en el año 2037 Málaga va a ser la provincia más poblada de Andalucía. Si esos datos los vamos aterrizando un poco a nuestro territorio, pues dicen los titulares que la comarca del Guadalhorce se consolida ya como ese nuevo polo de atracción poblacional ante ese crecimiento de Málaga capital. Lógicamente, Málaga capital no puede absorber todo el crecimiento. Y COIN, precisamente, ha aumentado su población de algo más de 22.000 habitantes en el año 2019 a superar ya ampliamente la barrera de los 25.000 el año 2024. Eso supone un incremento del 16,5%. Claro, lógicamente, todos sabemos dónde vivimos, ¿no? Ese crecimiento se debe en parte a esa posición estratégica que tiene el municipio situado entre el Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol y, bueno, la multitud de atractivos que ofrece esta tierra. Un crecimiento que va a ser sostenido en el tiempo según las previsiones y que viene unido, lógicamente, a necesidades, a grandes proyectos y también a infraestructuras de las que también se va a hablar seguro esta tarde aquí. Pero bueno, yo me callo ya. He hecho una pequeña radiografía muy rápida. Para inaugurar este foro como es debido, vamos a escuchar en primer lugar a Noelia Peña, que es la presidenta de COIN por el Desarrollo Sostenible, para la que pido un gran aplauso. Bueno, en principio solo quiero daros la bienvenida, gracias a todos por asistir. Creo que hoy tenemos una gran oportunidad de compartir y de hablar de nuestro pueblo y de qué queremos para nuestro pueblo. El tema está en que todos vosotros muchos de vosotros nos habéis transmitido vuestras inquietudes y preocupaciones de por qué COIN no crecía un poco más rápido y tal. Y entonces hemos querido hacer este foro precisamente para que podamos compartir ese tema aquí. Por supuesto, necesitábamos al ayuntamiento y necesitábamos a las asociaciones de empresarios que llevan años trabajando en el tejido empresarial. Así que creo que el foro de hoy estamos todos los que necesitamos hablar sobre este tema y que vamos en la misma dirección. Vamos a definir qué COIN queremos y una vez que lo hayamos definido, habrá que pensar en qué necesitamos para llegar a ese COIN. María va a dar muchas posibilidades después de cómo puede crecer COIN
y bueno, a ver qué opinamos entre todos. Espero vuestra participación y que se cree un foro amigable, como si estuviéramos tomando un café. Que podamos decir lo que queramos, porque estamos para compartir opiniones y poder desarrollarlas. Me vais a permitir que explique qué es COIN por el desarrollo sostenible, porque solamente tenemos 1 año y medio de vida y se sigue malinterpretando quiénes somos. Nosotros no somos una asociación empresarial, somos un grupo de ciudadanos comprometidos con nuestro pueblo, pues somos empresarios, autónomos, asalariados, jubilados, que hemos querido dedicar nuestro tiempo a trabajar por nuestro pueblo. Y tampoco somos transcendents, ni defendemos sus intereses particulares. Nos gusta mucho ese proyecto, lo hemos dejado muy claro, y vamos a estar del lado siempre del crecimiento de nuestro pueblo. Defendemos Transcendence por lo que eso significa para el desarrollo de COIN, y siempre y cuando se garanticen todos los recursos necesarios para hacerlo. A partir de ahí hemos defendido otros proyectos y estamos aquí para defender siempre el crecimiento de nuestro pueblo sin comprometer el futuro. Aquí estáis los que tenéis el futuro de COIN en las manos y tenemos que definir entre todos la mejor forma. La sostenibilidad no significa no hacer nada, la sostenibilidad significa garantizar los recursos. Y para eso estamos aquí, para estar preparados en qué va a pasar en ese futuro, que no nos pille de improviso, porque Málaga está creciendo, como ha dicho Ana, y COIN va a seguir creciendo y tenemos que estar preparados para esos retos. Así que nada, espero escuchar vuestra participación y vuestras ideas y que aportemos mucho entre todos hoy. Y os dejo con María, que os va a hacer alguna síntesis de por dónde podemos ir. A ver, en el año 88 yo me fui de COIN para estudiar en Sevilla y yo me dejé un COIN que era pues, un referente en la comarca, ¿no? Un referente en la provincia, en el que había un tejido empresarial bastante potable, que era sede judicial y había un ambientazo increíble. Cuando me volví en el año 99 a trabajar aquí, pues quizás COIN había perdido un poco de fuelle frente a otros pueblos, ¿no? Pero ahora, como ha dicho Ana, tenemos una situación específica y es que Málaga está de moda. Málaga está de moda por muchas cosas, por su oferta cultural, por sus playas, por su gente, por sus pueblos de alrededor. O sea, está de moda por muchas cosas. Y entonces eso hace que la provincia se enfrente. Todo el mundo se quiere venir aquí, que se enfrenta a un reto demográfico que ni la capital ni las ciudades de la costa son capaces de absorber por sí solas, ¿no? Entonces, COIN está situada en un punto estratégico y, además, al tener esa experiencia sobre ser una capital o la cabeza de comarca, pues sí que tiene un montón de posibilidades abiertas, un montón de posibilidades para crecer. Esas posibilidades y ese desarrollo se tienen que basar siempre en una planificación y no en una improvisación, ¿no? Creo que lo más importante es que pensemos en la ciudad que queremos y en cómo queremos vivir esa ciudad. Podemos tener una ciudad en la que el polo industrial y logístico sea muy importante, podemos tener ciudades dormitorio, podemos tener ciudades en las que tengamos un turismo controlado y de calidad, podemos tener una ciudad que haga uso de sus recursos naturales de una manera eficiente, de una manera sostenible, y podemos tener una ciudad que esté creciendo pero sin perder la esencia de ese COIN, de ese pueblo que hemos sido y que somos, ¿no? Manteniendo su casco urbano y muchas cosas. María, ¿lo podemos tener todo? Hombre, yo diría que sí. Aquí el señor técnico y el alcalde y todo eso, pues seguramente sabrán más que nosotros de qué podemos ser, pero sí. Yo creo que podemos ser lo que queramos, pero para eso tenemos que tener un plan conjunto con las administraciones, que al final la administración es la que tiene que estar en consonancia, la institución es la que tiene que estar en consonancia con lo que nosotros queremos, con lo que queremos los autónomos, con lo que queremos los empresarios, para tener una idea de ciudad que a todos nos guste y a la que todos vayamos, ¿no? Tenemos que
incluir en ese plan un montón de retos. Tenemos que tener un PJU que sea capaz de responder al reto demográfico, pero también tenemos que tener una flexibilidad en los trámites, una agilización en los trámites para poder desarrollar lo que se nos viene y para poder desarrollar ese suelo que no está desarrollado y que se nos ha quedado atrasado. También tenemos que incluir una serie de ayudas, aquellas actividades, aquellos proyectos que respondan a la idea de ciudad que deberíamos de tener entre todos, ¿no? A esa idea de ciudad que todos queremos. Y tenemos que facilitar, en realidad, el desarrollo. También tenemos, pues no sé, estamos en la era de la tecnología, tenemos que incluir toda esa tecnología para poder tener una gestión hídrica eficiente, o sea, para poder tener, que controlemos exactamente lo que hay, mejorar las comunicaciones, mejorar la infraestructura, en resumen, hacer una ciudad sostenible en el tiempo, pero la ciudad un poco que decidamos y que podamos pensar entre todos. Y a partir de aquí, pues, se puede abrir el debate. Fuerte aplauso. Bueno, pues ya han visto por dónde va a ir un poquito la cosa, así que vayan ustedes pensando, ¿no? Qué tipo de COIN queremos, porque claro, lo que se vaya definiendo ahora va a ser el COIN del futuro. Pero ya que estamos un poquito más situados, sí que voy a invitar aquí al regidor del municipio, a don Francisco Santos, alcalde de COIN, porque antes de abrir el debate sí que nos gustaría conocer realmente en qué contexto empezamos a trabajar, por qué este foro empresarial se celebra hoy, que estamos arrancando, ya segundo trimestre de 2025, y cuál sería el panorama actual para entonces ya sí que sí abrir debate. Así que cuando quiera, alcalde de COIN, fuerte aplauso para él. Bueno, no sé si voy a hablar por este o por este, pero igual, se escucha bien, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. También a Noelia, en definitiva, bueno, a COIN Desarrollo Sostenible, también a las dos asociaciones de empresarios que están aquí representadas en nuestra ciudad, como COIN Emprende y Fedelorce, por supuesto el resto de compañeros, equipo de gobierno, corporación municipal que esté por aquí, empresarios, bueno, Fernando también está por aquí, delegado de la Junta de Andalucía, y bueno, amigos y conocidos todos, porque al final, bueno, COIN cada vez es una ciudad más grande, pero tenemos todavía esa esencia del pueblo, muy bonita por otra parte, que tampoco queremos perder, y ya contesto una de las preguntas que ha hecho María, y que de alguna forma es nuestra seña de identidad, ¿no? La de todos los coínos y la que de alguna u otra forma pues, nos ha traído hasta aquí. Como decía, bueno, pues ya se ha hecho mención en varias ocasiones a lo largo de este pequeño corto inicio de este primer foro. COIN tiene un reto por delante muy importante. La provincia de Málaga es la provincia que más está creciendo de toda España en los últimos años y está demostrado que el crecimiento, puesto que hay otra zona de la provincia que prácticamente tiene el crecimiento agotado, pasa por el Guadalhorce y yo estoy convencido que principalmente pasa por COIN, siendo la capital de la comarca del Guadalhorce. Por supuesto, lo primero que tenemos que poner encima de la mesa es qué queremos. Cuando uno gana unas elecciones y tiene un proyecto político, lo primero que tiene que poner encima de la mesa cuál es el proyecto político, el proyecto de ciudad. Igual que un empresario tiene que tener claro dónde va a llevar su empresa, cuáles son los productos que tiene que vender, cuál es el personal que tiene que contratar y a dónde quiere ir, pues cuando uno es alcalde de una ciudad y ha hablado con su equipo, pues tiene que precisamente poner encima de la mesa ese proyecto, ¿no? Por supuesto, el de ciudad dormitorio no es. María, contesto a la segunda de las preguntas que ha dicho por ahí. Te voy a contestar unas cuantas, a ver si me acuerdo de memoria de todas, ¿no? La de ciudad dormitorio no es. La de, precisamente, tengo que hacer referencia, la de mi partido, como de una manera, va en su ADN, es pues, crear ciudades prósperas, dinámicas, donde haya apoyo a los empresarios, inercia en general, en todos los sentidos, a nivel social, a nivel educativo, a nivel empresarial, como digo, cultural, deportivo. Es decir, necesitamos crear una sociedad viva a todos los niveles, lo que, por supuesto, haya una generación de puestos de trabajo, pero también de una calidad de vida importante. Por eso veo muy importante este foro, porque es verdad que podemos tener un proyecto político desde el Ayuntamiento de COIN, pero también cuando uno gobierna, gobierna para los ciudadanos. Si los ciudadanos quieren un proyecto totalmente distinto, seguramente vamos a tener que reconducirlo, y si no, probablemente lo hagan en las próximas elecciones, que para eso están. Y como no nos queremos equivocar, por eso agradecemos pues, que por parte de Desarrollo Sostenible, COIN por Desarrollo Sostenible y las dos asociaciones de empresarios, pues se organice este foro, porque es verdad que necesitamos
pues que se hable del futuro de Coín y que todos vayamos pues en la misma línea. Si no estamos todos trabajando en el mismo sentido, probablemente en vez de sumar nos restaremos y Coín, en vez de ir tan fuerte y tan rápido, pues irá bastante más lento y hacia atrás. Es importante que trabajemos en todos los ámbitos. Por supuesto, se ha comentado el ámbito industrial, necesitamos más suelo industrial. En Málaga no lo hay. Hablo en muchas ocasiones con alcaldes de la Costa del Sol, Ana Mulan, Fuengirola, bueno, de Marbella, de Benalmádena, Paco de la Torre, por ejemplo, en Málaga, están necesitados de suelos industriales y nosotros tenemos la capacidad y tenemos muchos sectores en nuestro municipio con capacidad de desarrollo y que estamos trabajando, por supuesto, con colaboración con la iniciativa privada, muchos de los cuales estáis aquí presentes y que lo vamos a hacer de cara a los próximos años. El residencial, por supuesto, tenemos un mercado muy tensionado en toda España, por supuesto también en la provincia de Málaga, y ya poco a poco también se está tensionando en Coín porque los precios están subiendo mucho y al final, bueno, además de que ya en Málaga y en la Costa del Sol es complicado vivir por los altos precios, también tenemos que decir que es que en Coín se vive muy bien, hay muchas actividades de todo tipo y eso también, gracias a la situación que tenemos geográfica con respecto a Málaga capital y la Costa del Sol, pues hace que tan solo 30 minutos sea un sitio ideal para vivir. Por supuesto, las infraestructuras fundamentales. Podemos tener viviendas, podemos tener suelos industriales, pero si no tenemos buenas comunicaciones, pues no podremos seguir hacia adelante porque no seremos competitivos y, al igual que decía, que Málaga y Coín están en un sitio con muchas oportunidades de negocio, también la competencia es muy alta. Si la competencia, en este caso voy a hacer constantemente símiles, ¿no?, con el ámbito empresarial, si la competencia trabaja y da mejores oportunidades de negocio a las empresas, sobre todo las que vengan de fuera, pues se la van a llevar y nosotros nos vamos a quedar sin ese recurso. Pero también, como decía anteriormente, la calidad de vida, mejores colegios, mejores actividades culturales, mejores deportivas, en fin, cuando se construye una ciudad, pues tiene que hacerse de forma sostenible y lo hago en el término más extenso de la palabra sostenible. Yo cuando hablo de sostenible, sobre todo, hablo con coherencia, con sentido común. Sé que ese término en algún momento ha creado alguna discrepancia, en los que algunos se molestaron, saben por qué lo dicen. Quizás no suena bien lo que voy a decir ahora, pero no ese término manido de la sostenibilidad con un exceso mirando al medio ambiente. Y sostenibilidad no es no hacer nada, sino hacerlo coherentemente y ordenadamente. Efectivamente, hay que mirar hacia adelante, hacia el futuro hay que crecer, pero hacerlo de una forma consecuente con el medio ambiente, pero también mirando por la mejora de todas las ciudades. Como decía, el tema industrial. Bueno, aprovecho para dar las gracias también por este foro, porque es cierto que muchos de los datos que voy a dar ahora se tiene la oportunidad cuando muchas veces me paran por la calle y me preguntan y demás, y es normal que la mayoría de los ciudadanos y muchos de los empresarios que estáis aquí desconozcáis cuál es la situación de muchos de los sectores que tenemos industriales en nuestra localidad. Esta mañana pasaba con el concejal, con Juan, por el polígono Cantarrana, estábamos viendo el sector SUPI 6, que está al lado de la Escuela de Empresas a la antigua nave de San Vicente de Paúl, y cualquiera pensará que aquello es un descampado, porque es verdad que aquello está lleno de brozas hasta arriba y nadie tiene por qué saber que eso tiene ya el proyecto de urbanización prácticamente aprobado. De hecho, tenemos la admisión a trámite del proyecto de urbanización, faltan los informes de los técnicos municipales que estarán en breve y tendrán una aprobación definitiva. Por lo tanto, las obras podrán comenzar pues, en el momento que tengan los informes en un breve periodo de tiempo. Estamos hablando que el SUPI 6, bueno, yo creo que ya al ubicarlo, no creo que me había entendido dónde está, estamos hablando de un polígono que tiene 60.000 metros cuadrados, aproximadamente salen unas 59-60 naves dentro del proyecto que tenemos, dentro del proyecto de urbanización, y bueno, va a ser uno de los primeros sectores que van a salir. Otro de los sectores importantes que tenemos allí, grandecitos, muy grandes, que están allá al fondo, es el SUPI 4, que tiene 200.000 metros cuadrados. Este está, pues, donde está la venta Platero, donde toda la parte del canal. Son, como decía, aquí está, aquí, la venta Platero es estaría aquí. También tiene el proyecto de reparcelación aprobado, tiene el proyecto de urbanización a falta de un detalle nada más, pero que
va a tener que hacer una pequeña modificación con un pequeño estudio de detalle, pero en tan solo unos meses, probablemente, si no hay ningún tipo de inconveniente, pues van a poder empezar, si es así como quieren los promotores, que en principio no debe haber ningún tipo de inconveniente, su fase de inicio de construcción de un polígono, como digo, que tiene 250.000 metros cuadrados, que tiene más de 120.000 metros cuadrados de techo. Es decir, que estamos hablando de unos polígonos industriales más grandes que tenemos en nuestra localidad. Por supuesto, aquí tenemos el gran centro logístico, que es este de aquí, que tiene 500.000 metros cuadrados, que ya teníamos el documento de alcance, que está elaborado por parte de la Junta de Andalucía, y gracias a la Diputación Provincial de Málaga, pues se está tramitando todo lo que es la fase de desarrollo del planeamiento urbanístico. Está hablando que entre los 3 o 4 que acabo de decir ahora, vamos por encima de los 700.000, pero voy a llegar a más de 1 millón de metros cuadrados que tenemos ahora mismo, con el plan general que tenemos vigente de suelos industriales que podemos desarrollar de cara a los próximos años. Y acabo de decirlo, el SUPI 4 está muy avanzado, en tan solo unos meses podrían estar montándose los bordillos, para que todo el mundo lo entienda, el del SUPI 6 también, pero bueno, tenemos también el C3 y C4, que son 2 sectores que están justamente al lado del mercado agroalimentario y justamente detrás del mercado de la trocha, que son estos de aquí, que también con 16.000 y unos 25.000 metros cuadrados. Estos 2 sectores están simplemente esperando a que vaya la Comisión Provincial de Urbanismo para aprobarse de manera definitiva. Y bueno, otros sectores como el C5, que este está un poquito más verdecillo, está más en la fase inicial de la tramitación. Y por último falta el del SUPI 7, que es la ampliación del polígono Cantarrana. En definitiva, como decía, más de 1 millón de metros cuadrados de suelo industrial que tenemos para poderlo desarrollar de cara a los próximos años en nuestro municipio, y de manera prácticamente inmediata pues tenemos pues más de 350.000 metros cuadrados. Es decir, que prácticamente lo que nos queda de estos 2 años de legislatura, pues yo creo que vamos a poder verle color a esas obras, y probablemente muchas de las empresas de nuestra localidad, muchos de los que estáis aquí que queríais crecer, que queríais suelos industriales para hacerlo, y otras muchas que quieren hacerlo, que vienen de fuera, que quieren venir desde fuera, pues también lo puedan hacer. Y me consta que muchos de estos suelos ya tienen muchos novios, así que si alguno estáis interesado y preguntando, porque bueno, hay algunos que ya casi puedo decir que tienen nombre y apellido. Hablado del suelo industrial, hay muchos problemas en la provincia de Málaga, pero también está el residencial. Ahora después contestaré a la siguiente pregunta que había hecho María con respecto a si hace falta un nuevo plan general o no, que ya digo que sí, que hará falta un nuevo plan general, pero ahora mismo estoy haciendo referencia a todos los sectores que ahora mismo están en tramitación dentro de nuestro plan general actual. Pero es que a nivel residencial también podemos construir más de 1.000 viviendas ahora mismo en nuestro municipio. Si hacemos referencia, por ejemplo, bueno, aquí tenemos a Miguel, ¿dónde está Miguel? Miguel Vera, que está por aquí, que está con la Super R12 ahí en la avenida Fuengirola, que ya está con el tercer bloque. Todavía te quedan algunos por vender, ¿no, Miguel? Pues vende algunas viviendas le quedan por vender, así que si algunos están interesados, está Miguel aquí que os saca la plantilla para la compraventa, sin ningún tipo de inconveniente. Después tenemos la Super R8, que es la Antigua Brisa, que por aquí está también uno de los promotores, que está desarrollándolo, que estamos hablando de 200 viviendas que se van a hacer en la zona de la Antigua Brisa. La V5 también, que está justamente enfrente del campo de fútbol, que tiene también su plan especial. Bueno, no he hecho referencia. La Super R8, que es la Antigua Brisa, ya está para la aprobación del proyecto de urbanización y también de reparcelación. Por lo tanto, en tan solo unos meses puede estar esa unidad para empezar a construirse esas 200 viviendas. La Super R12 ya se está construyendo, como es obvio. Tenemos la V5, que tiene su plan especial totalmente aprobado, también justamente enfrente de campo de fútbol, solo le resta el proyecto de reparcelación y urbanización, y este tiene 84 viviendas. La V3, V4, que está aquí también su promotor, que tiene también 49 y 67 viviendas, que también en fase de desarrollo urbanístico está muy avanzado y podría estar en unos meses también pudiéndose construir esta vivienda. Los Montecillos 2, la segunda fase, que como saben, prácticamente la urbanización ya han terminado, le queda nada, ¿no? Le queda días para terminar esa fase de urbanización, y van a poner en servicio 107 parcelas de residencial justamente en esa segunda fase de los Montecillos 2. Y una de las más grandes que nos queda, que también está, voy a hacer referencia a Miguel otra vez, es a Super R18, en la zona de Miravalle, Montecillo, que es una unidad, una de las más grandes que tenemos en nuestra localidad, con 646 viviendas. En total, pues más de 1.000 viviendas que se puedan hacer
en un breve periodo de tiempo, siempre y cuando, por supuesto, los promotores pues, quieran prosperar. Por parte del Ayuntamiento ya les digo que no va a haber ningún tipo de inconveniente de acelerar al máximo pues, todos estos trámites. El plan general establecía construir unidades que nos quedan todavía por desarrollar hasta 1.600. Me quedan otros muchos sectores que están en una fase inicial de desarrollo. Que yo conozca, seguro que hay más, pero que yo conozca, por ejemplo, no sé si la 10 y la 11 están descalificadas o... No, nos quedan muchos, la Super 10, la Super 12, la Super 11, perdón, quedan muchos sectores, UE 8, hay muchas unidades que no he hecho referencia que sumarían hasta las 1.600 viviendas que todavía prevé. No se han presentado ni se están desarrollando, pero están pendientes, ¿no? Efectivamente, las 1.000 que yo he hecho referencia son las que en un breve periodo de tiempo, simplemente tramitando los proyectos de urbanización y de reparcelación en algunos casos, pues podrían empezar a iniciarse las obras de ejecución, y el resto pues estaría un poco más verde, sobre todo porque necesitaría desarrollar toda esa fase de planeamiento, ya dependería de la Junta de Andalucía, en los demás casos que yo acabo de comentar no, y por lo tanto sería bastante más rápido de lo que hablamos. Y eso se hace con el plan general actual. Por supuesto, ¿queremos hacer un nuevo plan general? Sí, pero que también con el que tenemos actualmente se pueden desarrollar todavía mucho más en el municipio de Coín, por supuesto, y vamos a trabajarlo pues de una manera paralela, puesto que es necesario, porque al final un plan general, por mucho que la lista haya acelerado los trámites, pues se tardará todavía algunos años. 4 mínimo. O sea, para hacer un plan general adaptado a lista, mínimo 4 y de ahí para arriba. Entonces, hay mucho suelo antes que desarrollar con el plan general actual, aunque se empiece a tramitar otro. Pues digo que es fundamental que todos estos sectores que ya acabo de mencionar pues se agilicen y se tramiten, porque al final también incluso las propias horas de ejecución de las mismas pues también tardarán pues algunos meses. Pero hablamos de suelo residencial, de suelo industrial, pero antes he dicho crecimiento sostenible, crecimiento con sentido común. Si tenemos suelo industrial, pero tenemos residencial, pero no tenemos, por ejemplo, energía eléctrica, pues no tenemos nada. Y era algo que llevamos trabajando muchos años, llevamos varios años, que parece, el otro día he hablado con Pepe Santos, que está aquí, que es el técnico municipal, que hablamos de 2019, 2020, que parece que no, pero todos nos vamos haciendo un poquito viejos y muy rápido, desgraciadamente. Pero bueno, las cosas cuestan, ¿no? Y yo creo que ya podemos, le hemos dado dar esa grandísima noticia de que Endesa va a construir esa subestación en Coín. Todos los que estáis aquí sabíais que cuando pedíais una nueva solicitud de suministro eléctrico os mandaban a la subestación de Villafranco, que era lo mismo que deciros que no iban a dar la energía eléctrica, porque hacía inviable cualquier tipo de operación, no solo por el coste económico, sino porque un empresario no iba a poder realizar esa línea eléctrica por la cantidad de trámites y problemas burocráticos que eso conlleva, ¿no? Y el tener esa subestación es lo que precisamente permite que todos esos suelos industriales que acabo de mencionar y todos esos residenciales que acabo de mencionar se puedan desarrollar. Si no, estamos hablando de papel mojado absolutamente. Y eso ha sido una magnífica noticia y también un gran trabajo que se ha hecho por parte de los técnicos municipales. Por supuesto, también agradezco a la Junta de Andalucía porque yo me he reunido en varias ocasiones con el delegado de Industria, también con el consejero de Energía de la Junta de Andalucía, con su viceconsejero, con su secretario general. Hemos ido unas cuantas veces a Sevilla para intentar convencer de que era necesario que la Junta de Andalucía también ayudara y forzara de alguna forma. Al final es una empresa privada, ¿no? Y podía haber elegido cualquier sitio para montar la subestación y gracias también a ese apoyo que nos ha dado la Junta de Andalucía, entendiendo el protagonismo que tiene el Guadalhorce y Coín de cara a ese crecimiento en la provincia de Málaga, porque esa subestación tenía que estar en nuestra localidad. Y yo incido mucho, que es un logro muy importante. Hemos hablado del puerto seco, creo que lo ha hecho Ana, me parece, o de Antequera, o crecimiento de Antequera, o algo le he dicho, me parece, pero es que tiene serios problemas el puerto seco de Antequera para salir hacia adelante porque le falta energía eléctrica. Y tenemos un proyecto importante logístico, el mejor de Andalucía, porque es el centro logístico de Andalucía, el que hay en Antequera, pero tiene serios problemas para salir hacia adelante, como digo, por el problema eléctrico. Nosotros desde ya lo tenemos solucionado. Y eso yo creo que es un gran hito que hemos superado y que hacía falta para que tengamos encima de la mesa pues, este gran desarrollo que tenemos por delante. El tema de la infraestructura, pues exactamente igual. El tema de las carreteras. Bueno, en este caso he hablado de una infraestructura eléctrica muy necesaria y el tema de las carreteras igual. Si vamos a crecer, ya estamos por encima de los 26.500 habitantes, el último dato, que no es oficial, por eso Ana no lo tiene, pero que ya tenemos el dato que nos ha dado el INE de forma provisional, simplemente resta algunos 2 meses de alegaciones, que es un trámite ordinario que tiene el INE, pero estamos en 26.572 habitantes lo que tiene Coín, o sea que sigue creciendo sin parar.
si crecemos en habitantes, crecemos en vivienda y crecemos en suelos industriales, tenemos que crecer también en infraestructura y en comunicaciones. Las carreteras son fundamentales. La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía tiene encima de la mesa ya el encargo de trabajar en el desdoblamiento de la carretera Coín-Casa Palma. El primer tramo sería desde Casa Palma a Coín, porque es fundamental y aparte va a hacer conexión directa a la mayor parte de los desarrollos urbanísticos y sobre todo industriales que tenemos en nuestro municipio. También estamos trabajando bueno, pero en este caso corresponde al Gobierno central, la posibilidad de que se pudiera extender el cercanías desde la subestación de Pizarra, o sea, perdón, subestación, está hablando de eléctrico, de la estación, perdón, que hay en Pizarra, un poco antes de Pizarra, y pudiera hacer una especie de Y y llegar hasta la zona de la carreta en Coín. Esto probablemente sea mucho más a largo plazo, pero si no se empieza, evidentemente no se va a conseguir nunca. Y bueno, el tema de la Ronda Norte también es algo que estamos trabajando con la Junta de Andalucía. Sabéis que eso es un proyecto que se trabajó hace muchísimos años, incluso se llegaron a expropiar los suelos. Esos suelos ya se... ¿La Ronda Norte? La Ronda Norte llega desde la rotonda de Platero, que está aquí, y llegaría por aquí arriba pegada al río y llegaba a la rotonda de Río Seco, que está... La 10, perdón, la 15 y... Aquí, a la rotonda de Río ¿no? Seco que está aquí. O sea, llegaba por aquí y llegaba... Es una circunvalación a Coín que sobre todo daría pues muchas posibilidades. Aparte que descargaría nuestra Avenida España, que gran parte del tráfico de nuestra Avenida España es motivado porque todas las personas que van a Guaro, que van a Lozaina, que van a Junquera, pasan por mitad de Coín, pues eso descargaría muchísimo nuestro tráfico y es muy necesario. Primero para todos estos pueblos que en muchas ocasiones pues tienen que cruzar, como digo, por Coín para ir a Málaga o cualquier otro sitio. Pero también si queremos crecer y queremos tener esos suelos industriales, pues moriríamos de éxito. Ese es el crecimiento sostenible que yo digo. No podemos crecer y morir de éxito, porque al final, pues para eso nos quedamos donde estamos, ¿no? Había un alcalde, amigo de todos los que estamos aquí, que decía que él no quería crecer de manera exagerada, porque si un vecino que ahora desde la rotonda de Platero al centro de Coín tarda 5 o 10 minutos en llegar, si dentro de 3 años tarda 1 hora en llegar, es que tenemos un serio problema y no lo hemos hecho bien en materia de crecimiento. Por eso, cuando se crece, tiene que ser de manera sostenible y de manera eficiente y sin que se nos vaya un poco la cabeza y que sea fuera de eso. Y esa ronda es muy importante. En este caso, agradezco también a la Diputación, que ha entendido el problema que tenía no solo Coín, sino toda la comarca del Guadalhorce y, en especial, la Sierra de las Nieves, porque yo la Sierra de las Nieves, igual que esta mañana he mandado una carta a Meteorología, a la EMET, para que de una vez por todas, a ver si nos separan ya de Costa del Sol y Guadalhorce, porque muchas veces cuando crean las alertas va a llover mucho y llueve en la costa, pero no llueve en el Guadalhorce y nos meten dentro del mismo saco. Pues yo creo que la mitad de la Sierra de la Nieve la podían meter dentro del Guadalhorce, porque al final Junquera, Alozaina y Guaro son más del Guadalhorce que de la Sierra de la Nieve. Pero Estoy bueno, mirando al público en porque este caso... yo había invitado personalmente al alcalde de Tolox, que me dijo que no podría venir, pero que lo iba a intentar, y veo que no está, ¿no? No está por aquí, porque ¿no? creemos Bueno. que al final, después de Málaga-Coín, hay que seguir hacia allí. Entonces... Claro, efectivamente, una de las razones que iba a decir que por lo que la Diputación ha entendido el problema que teníamos es por lo que va a colaborar en la financiación de esa Ronda Norte, también con la Junta de Andalucía, es porque saben que todos esos pueblos, yo el otro día hablé en muchas ocasiones con el alcalde de Junquera, que yo creo que es un gesto que a mí me enorgullece, la verdad, me decía, es que yo ya no aspiro que mis ciudadanos vayan a la costa o a Málaga a trabajar, yo aspiro que mis ciudadanos vayan a Coín a trabajar. Y eso, hombre, a uno que es alcalde de Coín, pues se pone uno muy gordo, ¿no? Y eso le gusta, ¿no? Y me decía, claro, pues si yo tengo que ir a la zona de la Carreta a trabajar, qué mejor hacerlo que a través de esa Ronda Norte. No tengo que atravesar Coín, que provocaremos esas grandes caravanas, que es la que precisamente no queremos. Y bueno, en definitiva, pues esas son las infraestructuras más importantes en las que estamos trabajando. Muchas de ellas están muy avanzadas y que, bueno, de alguna forma viene a trabajar esa línea de desarrollo, de crecimiento sostenible que queremos llevar hacia adelante. Y, bueno, dentro de ese crecimiento no queremos perder esa esencia de pueblo. Tenemos que conseguir y mantener nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa, nuestras 2 ferias. Tenéis 2 ferias, sí, pues en Coín tenemos 2 ferias, pues somos muy fiestas, somos un feriantes y nos gusta mucho, nos gusta trabajar mucho, pero también pasárnoslo muy bien, ¿no? O sea, yo creo que para conseguir eso, que el casco urbano no pierda su esencia y que Coín no pierda su esencia, precisamente para eso hay un plan general disperso, para permitir ambas cosas. El mantener un casco urbano
que se mantenga, que no pierda la esencia de Coín, de pueblo, y al mismo tiempo se pueda crecer estando a las afueras, ¿no? Y nos permita, por lo que yo decía María, tenerlo todo. Efectivamente. Yo creo que lo podemos tener todo. Si se hace de manera sostenible, lo podemos tener todo. Y bueno, para eso estamos en un foro empresarial. Ahora yo estoy aquí para escucharos a todos, que nos deis vuestra opinión. Quería decir, para que me escucharéis de primera mano, todo lo que estábamos haciendo, y la verdad que agradezco nuevamente, porque es verdad que mucha de la información que yo he dado, probablemente muchos de vosotros no la conocíais, no la tenéis por qué conocer, evidentemente, porque no estáis en el día a día del ayuntamiento, pero bueno, yo creo que era importante que lo conocierais. Y al final la iniciativa privada es fundamental. El ayuntamiento y las administraciones públicas estamos para ayudar, para agilizar todos los trámites, pero evidentemente si detrás de todo esto no hay unos empresarios que os jugáis vuestro dinero, vuestro patrimonio, vuestras noches sin dormir, que estarán muchas y cada vez parece que esto es más complicado, pues no somos nada, ¿no? Y por eso, como siempre sabéis, cada vez que venís al ayuntamiento tenéis las puertas abiertas e intentamos solucionar en el menor tiempo posible. Y bueno, tanto yo como todo mi equipo, por supuesto, y aquí hay parte de los técnicos municipales que me consta que siempre están pues atentos a todo lo que pasa en nuestro municipio y sobre todo con ganas de solucionar. Muchas veces es complicado porque las normativas cada vez parece que son más complicadas, pero siempre intentamos mirarlo desde el lado más flexible que del otro. Así que nada, muchas gracias y bueno, atento y esperando a escuchar vuestras preguntas. ¿Atento, no? Bueno, ahora sí que sí, ¿no? Tenemos ya esa radiografía, ahora sí bien hecha. Oye, qué interesante los datos, ¿eh? Muy interesante porque además yo me he apuntado a algunos, ¿no? Por si en el debate alguien quiere tirar de ello. Y me parece muy valiente lo que se está haciendo hoy aquí, el hecho de unir a ciudadanos, a empresarios, también a la administración, ¿no? que nos rige, porque aquí ya no sabemos lo que puede pasar. Ahora abrimos debate, tenemos ya los datos sobre la mesa. No hay nada preparado. Y yo veo ya aquí caras de gente que tienen ganas de levantar la mano y preguntar y hacer esas propuestas. Queremos que sea un debate sano, ¿no? Como decíamos, estamos entre amigos. Queremos un Coín pues, que cada vez sea más grande y ese crecimiento está siendo exponencial. Y una cosa que me encanta es que a mí me han invitado hoy a trabajar, pero me dejan sentarme, cosa que agradezco muchísimo porque los tacones me están matando. Te lo iba a preguntar. Así porque que digo, con yo no estoy permiso, enfadada con Fran, si no te sientas me cambio de sitio. Con permiso, paso por aquí, que mis pies lo van a agradecer. Y bueno, pues creo que tenemos también los micrófonos preparados. ¿Abres el debate, si te parece, Noelia? El ¿O debate invitamos a alguien queda abierto a que empezamos a participar y de verdad os invito a que seamos sinceros, tranquilos. Como hemos dicho antes, estamos para compartir y de una forma amigable. Así que si alguien tiene algo que compartir con nosotros. Oye, si no empiezo yo, que soy muy preguntona, ¿eh? Venga, pues pregunta, cariño, tú eres... Venga, yo abro la veda, ¿vale? Y así ya todos nos quitamos un poco las vergüenzas. Y me gustaría preguntarle al alcalde, habla de usted de que se está intentando agilizar esos trámites, ¿no?, a la hora de que la burocracia ayude un poco a, bueno, a ser más rápidos, ¿no? En cuanto al suelo industrial, sí que es verdad que la vivienda un poco más son promotores privados. ¿Realmente se puede? Porque yo no sé si pasa en Coín, pero la percepción del ciudadano de a pie es como de que la burocracia es una traba tras otra, y cuando piensas que has terminado todavía te falta un papel, ¿sí o no? Sí. ¿A quién le pasa? Porque a mí me pasa. A todo el Entonces, mundo. ¿realmente se puede conseguir eso? Sí, bueno, yo creo que ha habido avances en los últimos años, pero es cierto que al final, sobre todo cuando hablamos de urbanismo, todo parece muy lento, y lo es, porque es cierto que se te pasan los meses, se te pasan los años cuando conlleva un desarrollo urbanístico. Es cierto también que hay muchas leyes, muchos elementos que tienes que mirar, sobre todo cuando afectan al tema del medio ambiente, recursos como el agua, el tema de la energía, como he dicho anteriormente. Es cierto que cuando afecta a estos casos es más complicado y mucho más lento, ¿no? Los trámites dentro del núcleo urbano es más fácil, porque te quita toda esa cantidad de filtros importantes, ¿no? Por otra parte, es cierto que es conveniente que haya estos filtros, ¿no? Cuando hay un proyecto que pueda afectar de cualquier tipo al medio ambiente, yo creo que es necesario que nos paremos, que lo miremos, que lo analicemos, porque al final estamos hablando del futuro de todos, ¿no? Pero es cierto que, desgraciadamente, los trámites urbanísticos son lentos. Y nosotros, yo personalmente, desde el ayuntamiento muchas veces me desespero y lo hablo con los compañeros y entiendo perfectamente a los empresarios, porque encima
ellos están poniendo dinero y lo están adelantando, y cuando empiezas, desde el primer momento que tienes una idea, ya estás poniendo dinero y te estás jugando eso, tu patrimonio, y estás esperando y pasa un mes y ahora otra publicación y ahora tal, y eso yo entiendo que se espera, ¿no? Por eso muchas veces cuando tenemos oportunidades de hablar en foros de esto o directamente con los empresarios, digo que son unos valientes, porque es cierto que hoy en día ser empresario es ser una persona muy valiente, ser una persona muy generosa. Desgraciadamente, en algunos foros parece que se criminaliza a los empresarios porque ganan dinero. Pues yo monto una empresa para ganar dinero, evidentemente, si no montaría una ONG, pero nadie se acuerda de que, o sea, se acuerdan cuando ganan, pero no se acuerdan de la cantidad de veces que han perdido dinero o han estado prácticamente sin cobrar, incluso los propios empleados ganando más dinero que los propios empresarios. Y en ese momento nadie se acuerda de los empresarios, ¿no? Y yo personalmente, estando en el ayuntamiento como alcalde, yo soy ciudadano normal y aparte soy ingeniero de profesión, he vivido la administración desde el otro punto, ¿no? Y he sufrido mucho, y yo quiero hacer que la administración trabaje igual que la empresa privada, y es muy complicado. Tengo que decir muy complicado, pero por eso, porque los trámites burocráticos y las leyes pues muchas veces son muy cerradas y son difíciles de sacar hacia adelante. Y continuamente cambiante, además, ¿eh? Mucho. Bueno, por alusiones, a ver los empresarios de Coín, ¿dónde están? Venga, vamos a abrir debate. Mira, por allí ya tenemos algunas preguntas. Venga, Miguel. Perfecto. Bueno, buenas, me conocéis todos, ¿no? Porque Coinco es bastante famoso. La verdad que es que se tarda muchísimo tiempo en empezar, lo que ha dicho el alcalde antes, en empezar cualquier promoción o cualquier cosa. Nosotros estamos haciendo la Super R12. La Super R12 lleva ya 10 años para empezar a hacer viviendas, ¿entiendes? Y todavía tenemos problemas con la luz. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, eso, yo me acuerdo antes, estoy hablando del 2000 y antes del 2000, los Nebrales, las Delicias, en 6 meses, 7 meses, había un plan general hecho y se estaba construyendo. Y se iba haciendo la urbanización, a la par que íbamos haciendo todo lo que es las urbanizaciones, las parcelas, y se iba trabajando de esa manera. Te daban una ventaja de la administración, de las quien sea, ¿no? Pero ahora lo que tenemos que hacer primero es una urbanización que te cuesta lo que cuesta, ¿me entiendes? Después la luz, el agua, el saneamiento y tal, y después empiezas a vender. ¿Sabes? O sea, que está todo, no. Antes se ganaba dinero. Lo que ha dicho el alcalde, por ejemplo, que se ganan los empresarios y tal, y que cual. Yo cuando escuché algunas veces que los empresarios están ganando mucho dinero y eso, me gustaría que metieran algunos la mano ahí, ¿no? Estamos hablando muchas veces de vivienda de VPO. Es que den vivienda de VPO, los terrenos de VPO. Una vivienda de VPO vale igual que una vivienda de las otras. El bloque te cuesta lo mismo, el agua te cuesta igual, la mano de obra te cuesta igual. O sea que decimos, vivienda de VPO tendrá que hacer una empresa estatal del gobierno que diga, mira, vamos a poner unos pocos millones aquí para hacer esto. Lo demás cuesta mucho sacrificio y mucho trabajo de salir con esto. Y te hablo de que te digo, de 20 años. Las Delicias, los Nebrales. En el 2005 estábamos esperando los Nebrales, 6, 7 meses estábamos construyendo. Íbamos haciendo la urbanización a la par que íbamos construyendo. Ahora no, ahora tiene que preparar todos los papeles, todas las cosas, porque será la ley así, ¿no? O sea, porque como también han pasado tantas cosas, pues tendrá que ser así. Pero que es muy difícil, seguro. Paso el micro a... Es cierto. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Santi Ramos, pertenezco a Coín para el Desarrollo Sostenible y también trabajo en Piscina Soto. Francisco, una pregunta. Yo no sé si esto que se me ocurre a mí es descabellado o es posible. Igual que hay un grupo de aceleradoras de proyectos en la Junta de Andalucía, ¿se podría crear algún organismo municipal que diese ese punto de aceleración a proyectos que son convenientes? ¿Por qué te ríes? ¿Lo has pensado antes o qué? Ahora te contesto. Es que estamos mirando los técnicos municipales. ¿Cómo? Me están mirando y dice, está allí, está sentado aquí. Bueno, Jesús, es que estoy yo todos los días, vamos, eso? y los pobres están asfixiados. Soy yo, el acelerador de proyectos en Coín soy yo. Sí. Sí. No, pero y los tengo fritos los pobres, y de que estoy con 4 informes a la vez, ya no sé el ordenador cómo lo voy a coger. Entonces falta gente. Sí, también puede ser. Pues, no sé, podemos contratar a más arquitectos, ¿no? Estamos en ello. No sé. Estamos en ello. Pienso que si se pudiera hacer un organismo para darle prioridad a proyectos no solamente que le interese al que quiere ganar dinero, que por supuesto está en su derecho, sino también para darle un desarrollo
con mayor celeridad al crecimiento. Sí, bueno, realmente Qué se buena hace. idea, Francisco. No, sí, pero tienes toda la razón. Tienes toda la razón y, bueno, dentro de cuando llegan los trámites, llegan los proyectos y las inversiones al ayuntamiento, muchas veces se prevalece uno sobre otro, depende mucho de la importancia también, ¿no? No solo es el orden de llegada al registro de entrada del Ayuntamiento de Coín, por supuesto, si hay un proyecto más importante que otro, es obvio que si va a beneficiar mucho más a la ciudadanía, al interés general, pues se prioriza con respecto a otros. Y, bueno, ya digo, la unidad aceleradora, los pobres los tengo fritos, o sea que demasiado buenos son, me aguantan demasiado. Leña al mono. Yo quiero, Por aquí sí, tenemos antes de que, si quiere, de otra pregunta, si quiere que yo en un momento, antes que Sí. va a hablar, ¿no? Pero es que se me ha olvidado decir que es verdad que hay otro problema ahora mismo muy importante, que es el tema de la regeneración de los trabajadores. No hay personal para trabajar y menos cualificado. Hablamos de crecimiento de ciudad y necesitamos muchos ingredientes, pero es verdad que tenemos grandes problemas en constructoras, no hay albañiles, no hay fontaneros, no hay carpinteros, no hay de nada. Y es muy complicado, eso no depende solo de las administraciones ni de los empresarios. Yo creo que hay una parte de, no sé si es educación, no sé, no me refiero a la educación. Estamos en fase de construir un instituto de formación profesional en Coín, ¿no? De ámbito comarcal. Me refiero a educación de la sociedad. Es verdad que yo creo que no hemos llevado muchos años enfocando mucho al desarrollo o al estudio universitario, pero vamos, yo estoy seguro que no me equivoco, si trabajando en ciertos oficios se gana mucho más que teniendo una carrera universitaria. Estoy convencido, ¿no? Y no porque tengas un módulo de carpintería eres menos que uno que tiene un graduado en medicina. Es decir, yo creo que eso hay una parte que tenemos que entre todos concienciarnos, porque al final la sociedad la hacemos entre todos y los más pequeños de nuestras casas tienen que escucharlo. Nos hacen falta muchos trabajadores para que todo esto que yo estoy diciendo salga hacia adelante, porque si no hay constructoras, no hay carpintería y no hay nada, tenemos un serio problema, ¿no? Y eso es un mensaje ahí que no es, lo tenemos que solucionar ante todo, ¿no? Pero que es un problema gordo que tenemos, la verdad. Buenas noches. Gracias por la invitación al foro. Yo le quería preguntar al alcalde, lógicamente eres el centro de todas las preguntas, de casi todas las preguntas. Primero, ¿dónde va a ir la subestación de Endesa? Yo creo que es importante. Creo que es un hito muy importante porque llevamos mucho tiempo donde muchas empresas están bloqueadas porque no había energía eléctrica para poder construir. Segundo, ¿tenéis algún proyecto de viviendas de VPO? Tercero, ¿qué pasó con las viviendas que se iban a hacer junto a Carazoni? Si son muchas preguntas, contesta las que quiera, ¿vale? No lo sé. Cuarto, para mí en Coín hay ahora mismo dos proyectos y dos problemas muy importantes. Dos problemas muy importantes. Yo hacía mucho tiempo que no veía un problema de orden público. El lunes pasado en la Casa de la Cultura no cabían la gente para una reunión de la comunidad de regantes. Yo creo que el tema del riego en Coín, el tema del agua, es un tema que el ayuntamiento debe de tomar como prioridad número uno y debe de solucionar los problemas que ahí hay. En parte algunos los conocemos, otros lo conocen, en fin. Y el tema bueno, del proyecto que hay sobre la mesa de la construcción en Matagallar, ¿no? Es decir, yo creo que la ciudadanía de Coín está dividida en dos grupos, unos a favor y otros en contra. Y yo creo que el ayuntamiento, me parece muy bien la intervención que hizo el alcalde en cuanto a que explicaba que el proyecto del agua de hace 20 años no podía servir para tomar una decisión relativa al tema, sino que se estaba actualizando. Pero pienso que ahí el ayuntamiento tiene que ser un poquito más proactivo, a favor o en contra, hacia donde considere que debemos de ir, ¿no? Pero creo que no se debe de tensionar más la ciudadanía en esos dos temas. Por lo demás, nada, muchas gracias. Muy bien. Pues te voy contestando. La subestación va en la zona de la Carreta. Bueno, son unos suelos que... Ahí, Miguel, te voy a nombrar otra vez, pero es que está en todos lados. Miguel, es que está en todos lados, Coinco. La zona de la Carreta, la zona que todos conoceréis como Los Llanos Campos, una parcela de 15.000 metros cuadrados, que bueno, estamos en trámites de expropiación, pero por mutuo acuerdo con la empresa Coinco, y ahí va a ir instalada.
de hecho se ha visto antes en el mapa que tenemos ahí en el plano, que va cerca de toda la zona principal de crecimiento de los grandes sectores, como es el logístico. De hecho, ese suelo está dentro del sector logístico que estamos tramitando, de esos 500.000 metros cuadrados. Ahora mismo todavía es rústico, pero está dentro de la innovación del plan general. Ahí es donde va la subestación. Con respecto a la VPO, esa promoción de vivienda de VPO, que bajó juntamente a lo del Carazón y que eran 112 viviendas de VPO, pues ahora mismo está paralizado. En parte, por dos razones. Como bien ha dicho Miguel, el precio de construcción de la VPO es exactamente el mismo que el de renta libre. Prácticamente estamos hablando de casi 1.500 euros el metro cuadrado, te vas a repercusión del suelo, vaya para acá, tienes que vender una vivienda por encima de los 200.000 euros, si no, de ahí para arriba, si no le estás perdiendo el dinero. Si la obra de urbanización no se te va mucho, es fácil, como tenga que poner 4 muros más grandes de la cuenta, pues se te va el dinero, ¿no? Encima, esta promoción de VPO era en régimen de alquiler, que tenemos otro serio problema, es la ley de ocupación de vivienda, que no se nos puede olvidar. Todos conocemos seguramente aquí a gente en Coín que tiene vivienda vacía que no la quieren alquilar. Y yo lo entiendo perfectamente, porque le dan miedo. Yo la alquilo, a los 2 meses me dan de pagar y se tiran 4 años, no lo he hecho, porque el juzgado, sinceramente, vale para poco, porque tardan años, si algún día lo consigues, te destrozan la casa. Y si no, como mínimo, te has quedado 4 años sin tu vivienda, sin cobrar 1 euro, pero tú tienes que pagar tu hipoteca, si tienes hipoteca todavía, y tienes que pagar encima los servicios. O sea, encima eres el papi de los ocupas de tu vivienda. Pues tuvieron la idea de hacer esa promoción de 112 viviendas de VPO en alquiler, que es lo que ha pasado, que ningún banco la financia. Y yo lo entiendo, yo si fuera un banco yo tampoco lo financio. Te doy yo 7 millones de euros, porque la Junta de Andalucía va a 3 millones, los 7 millones restantes, hasta los 10 millones que costaba la promoción, lo tiene que financiar la empresa con un crédito. Si a los 5 meses de las 112 te dejan de pagar 30, ¿quién le devuelve el préstamo al banco? Pues no ha habido financiación. Esta empresa ha tenido que dejar perder la subvención. De hecho, hay un reintegro de la Junta de Andalucía y lo que está ahora es intentando pues, hacer esa promoción de vivienda en régimen de VPO, pero de venta. Veremos si lo consigue, no sigue siendo fácil porque es lo que se acaba de comentar, los precios de venta al final prácticamente te merece la pena hacerla de renta libre, no de VPO, y estamos un poco en esa tesitura. Yo personalmente pienso que deberían de hacerla de renta libre, no de VPO, porque al final no lo van a conseguir porque los precios no le van a salir, pero bueno, la promotora, que es por supuesto propietaria de los suelos, pues está intentando desarrollarlo, ¿no? Eso. Sí, bueno, están vendiendo pisos, pero bueno, para mi gusto están corriendo demasiado porque no tienen ni la licencia de obra ni tienen el visto bueno de la Junta, así que creo que están haciendo demasiado aventurados y lo he dicho en muchas ocasiones porque estaban recogiendo incluso dinero y al Ayuntamiento vienen mucho a preguntar de que no lo cojan, que no pongan dinero, mejor dicho, porque es que está muy verde la promoción como para que cojan dinero. Y con respecto al tema de los regantes, pues efectivamente, estamos en una obra, y aquí está el delegado, una de las obras más importantes de toda Andalucía de modernización, en Málaga la que más, por supuesto, y de Andalucía en Málaga era la única y de Andalucía era de las más importantes. Estamos hablando de una obra de modernización de regadío que afecta a más de 1.600 comuneros, en la que son 5 millones de obras, la Junta daba 3, ¿no? Si no recuerdo mal, y bueno, los otros 2 millones pues lo pagaban los comuneros. Y es una situación que nos preocupa, a mí personalmente me preocupa mucho. El Ayuntamiento está mediando, porque al final está la parte de la Junta Directiva, de la Comunidad Regante, está la otra parte de muchos de los regantes que, por lo que sea, pues no tienen las cuentas claras, no están de acuerdo cómo la Junta Directiva lo estaba llevando hacia adelante. Los dos bandos llegan al Ayuntamiento para que lo ayudemos, no sé cómo lo podemos ayudar, yo intento mediar, porque la Comunidad Regante no depende absolutamente de nada del Ayuntamiento de Coín, es una entidad de derecho público, pero que no depende del Ayuntamiento de Coín, y yo pongo un símil que no es exactamente igual, pero es como si fuera la comunidad de propietarios de un bloque. Algunos venían, quiero que el alcalde destituya al presidente de la comunidad regante. Pero ustedes no lo puede hacer, es que la comunidad regante no tiene nada que ver con el ayuntamiento, no se puede hacer, ¿no? Y constantemente estamos mediando porque, aparte que nos interesa que la comunidad regante más grande, por supuesto, que tiene Coín, no nos interesa que tenga problemas, porque al final lastra la convivencia de todos los ciudadanos, es que está en juego pues, una subvención muy gorda de la Junta de Andalucía y un préstamo de 5 millones de euros pedido a la entidad Caja Rural, que si la Junta de Andalucía, si no se termina la obra en su plazo, la Junta de Andalucía no le queda otra que pedir reintegro de la subvención con intereses de demora
y el préstamo hay que pagarlo. Y eso lo van a tener que pagar toda la comunidad de regantes y todos los comuneros. Por lo tanto, nos preocupa mucho, estamos muy encima dentro de la limitación que tenemos a nivel legal en cuanto al control de la ejecución. Tenemos un control hecho por parte de los técnicos municipales. De hecho, esta mañana pues, hemos presentado un dossier de muchas de las incidencias que estamos viendo. Se lo hemos dado a la constructora también para que lo intente arreglar lo antes posible, porque esto es como lo de ser un buen padre de familia. Es decir, estamos ahí, yo soy el papá de los dos, pero me cuesta que se lleven bien los dos chavales. Y ahí es donde estamos, ¿no? Pero espero que al final se arreglen y que se termine la obra de la mejor manera posible, porque no es solo un bien para Coín, para la comunidad regante, sino que es un bien para Coín, porque el ahorro de consumo de agua puede superar el 80%. Yo creo que hasta que se queda corto lo del 80%, porque las acequias había muchos tramos en los que no había ni acequia y se perdía el agua pues a mansalva. Yo puse un ejemplo, corrió por todos lados, que parecía que yo estaba vendiendo la obra, y era que prácticamente desde el nacimiento a Valdeperales tardaba el agua en llegar, desde que le daba el agua el aguao, 3 horas. Y ahora, desde que le han puesto en carga ese tramo de tubería, tarda 3 minutos en llegar el agua. O sea, fijaros el agua que se perdía por el camino. Se perdían miles y miles de litros, nada más para llenar la tubería, porque mientras está regando, y estamos hablando de Valdeperales, si hay que llegar Cortillo de los Fernández, que es como el triple de distancia o más, imaginaros lo que se perdía por el camino. Por eso estamos preocupados por todo, por el daño medioambiental y porque bueno, que no queremos que haya tantas personas en Coín que estén enfrentadas por todo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por puntualizarte una pequeña cosa, es que los vídeos que se emiten por las redes hoy en día todos tenemos acceso, y realmente hacía tiempo que yo no veía en Coín un problema que puede ser un problema de orden público, y que puede ocurrir una desgracia y mañana decimos, contra, es que te veía venir, pero... Bueno, esperemos que no. Esperemos que no, ya está la sangre al río, como se dice aquí, ¿no? Esperemos que no. Pero como digo, eso depende de las dos partes, los dos bandos, si podemos llamarlo de esa manera ahora mismo que hay. Nosotros intentamos mediar por parte del Ayuntamiento de Coín entre los dos y que pues, a uno que le presente las cuentas a los otros que le pidan lo que necesitan y que todo llegue a buen fin. Pero bueno, es verdad que es una situación que nos preocupa porque afecta a muchas personas y está llegando a un tono ya que roza la violencia y es un sitio, un momento, un lugar al que no tenemos que llegar, ¿no? Y por último, que ha preguntado muchas cosas, Guillermo. el tema del proyecto Transcende, el tema del proyecto Matagallar. La postura que hemos llevado y que hemos mantenido por parte del Ayuntamiento de Coín es igual que la de cualquier otro proyecto. Yo he dicho que cualquier iniciativa privada en Coín, pues, una vez que llega al Ayuntamiento, pues la tenemos que impulsar siempre y cuando generen puestos de trabajo, generen riqueza para el municipio, etcétera, etcétera. Pero siempre tiene que ser una vez que pasen todos los filtros de todo tipo. Por supuesto, uno de los más importantes es el medioambiental. Hablaremos del urbanístico, hablaremos del de movilidad, hablaremos el de acústico, todos esos son estudios que están ahora mismo presentados en el caso de este proyecto. En otros, por supuesto, también lo tienen que presentar y eso pues, bueno, pues, conllevará sus trámites, sus informes sectoriales por parte de la Junta de Andalucía y prosperará o no prosperará. Dentro del trámite medioambiental que tiene este proyecto, que para mí, por supuesto, yo creo que para todos es el más importante, era el tema del agua, el tema del acuífero y el tema de bueno, la posible afección o no, ¿no? Esto viene, es rescoldo de un gran fuego que hubo hace ya más de 20 años por otro proyecto que es totalmente distinto al actual, que eran 2 campos de golf, mi vivienda y un hotel. Este proyecto no tiene nada que ver, mucho más sostenible, mucho más eco, mucho más enfocado al deporte. Lo otro eran 1000 viviendas para vender, en este caso son 500 alojamientos turísticos hoteleros, es un concepto totalmente distinto. Estos son 5 veces menos consumo de agua que el otro, pero en cualquier caso, sin ser proyectos que sean totalmente iguales, sean totalmente distintos, los trámites pues son exactamente iguales, tienen que superar todos los filtros. Nosotros, además de todos esos informes que tiene que hacer la Junta de Andalucía, como es verdad que es un asunto que le preocupa a la ciudadanía de Coín, y como bien ha dicho, Coín está dividido. La proporción no la sé, pero evidentemente a mí me paran por la calle, hay gente que está a favor y gente que está en contra. Y a todos les digo y les doy la misma respuesta. El Ayuntamiento de Coín está para garantizar pues, el interés público, el interés general y el futuro de Coín. Y el de todos los crecimientos. Y, por supuesto, también el de todos los empresarios que vienen
a la localidad a invertir. Por supuesto, son unos empresarios que han venido a Coín de buena fe, a dejarse su dinero, a hacer una inversión, a coger y a comprar un suelo que es urbanizable, porque es urbanizable, vuelvo a repetir, por si alguien no se ha enterado, lo he explicado los últimos años y medio, 2 millones de veces más o menos, y que, como decía, de buena fe han comprado unos suelos que tienen unos derechos urbanísticos para construir. Pero, como digo, tiene que superar todos los filtros, tiene que superar todos los filtros. Nosotros, para mejorar esa garantía, aparte de los informes que tiene que hacer la Junta de Andalucía, que todavía no están, pedimos un informe en materia de estudio del acuífero a CETACO, que es una fundación que está mancomunada entre la Universidad de Málaga, la UMA, el CECIF y también una empresa privada que es Hidralia, que dentro de su presupuesto de responsabilidad social corporativa pues pone dinero para hacer estudios de todo tipo, y en Andalucía ha dedicado mucho dinero para realizar estudios hidrológicos, y en este caso pues participa dentro de esta fundación, pero ese estudio no lo hemos encargado solo para el Transcendent en Matagallar. Ese estudio lo hemos encargado para el estudio de todo el acuífero, pero para todos los crecimientos de Coín. Porque a lo mejor en Coín no se puede hacer Transcendent, pero es que a lo mejor en Coín no se puede hacer tampoco las 1000 viviendas. O es que en Coín a lo mejor no se puede hacer ese 1 millón de metros cuadrados de suelo industrial. Estoy diciendo una cosa muy importante. Si en el acuífero no hubiera agua para nada, yo soy el primero que para automáticamente todos esos desarrollos de suelos industriales. Eso es importante. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el crecimiento tiene que ser sostenible y el crecimiento tiene que ser con sentido común. No podemos morir de éxito. Ese filtro que se aplica a Transcendent se lo vamos a aplicar a todos los proyectos. Y por eso encargamos ese estudio a CETACUA. Queremos saber exactamente cómo está nuestro acuífero y cuáles son las posibilidades de explotación o, bueno, de extracción de agua del mismo de cara a los próximos 20, 30, 40 años, el que nos diga el estudio. Y esa es la circunstancia en la que tenemos. Si el estudio nos dice que no hay agua para Transcendent, pues el informe será negativo. Si el estudio nos dice que no hay agua para 1000 viviendas, que solo hay para 500, pues los sectores que salgan primero pues tendrán su licencia favorable y llegará un momento que el resto tendrán desfavorable. Otra cuestión también será que de cara a los próximos años trabajemos en fórmulas alternativas de traer agua para Coín, que eso será una cosa que también podremos trabajar de cara a los próximos años, pero ahora mismo, con las circunstancias que tenemos, el único recurso hidráulico que tenemos es el nacimiento, como todos nos conocemos, y nuestro acuífero de Sierra Blanca. Y esa es la postura que mantiene el Ayuntamiento. Informe, informe, informe. Y cuando estén los informes, pues se decidirá qué hacer con Transcendent, pero también con el resto de proyectos que tenemos encima de la mesa, que son muchos, como yo he dicho anteriormente. Bien. Okay. A mí me gustaría decir algo al hilo de lo que tú has dicho. Por un lado, el nacimiento está a punto de salir, algo que nos congratula a todos los coínos porque nos va la vida en el agua, verla crecer desde allí y nos encanta. Pero para mí eso no cambia nada. Los recursos hídricos cada vez van a ser menores y por supuesto van a ser cíclicos. Podemos entrar en otra época de sequía y luego volver a tener una buena época de lluvias que se recupere. Entonces, garantizar el recurso hídrico, si ese informe es negativo, por supuesto, desde nuestro grupo también diríamos que no. Y si es positivo, aun siendo positivo, creemos que hay que garantizar los recursos hídricos. Y por lo tanto hay que hacer una mejora. Las pérdidas de las tuberías, todo ese tipo de cosas tiene que estar planteado. Porque no podemos perder agua en unas tuberías cuando necesitamos ese agua para otras cosas, porque queremos todo lo que se ha hablado ahí. Y para eso tenemos que garantizar todo lo demás. Y que el nacimiento salga o no salga, para mí no cambia nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? Pues sí, tengo toda la razón. Al final, en la línea que estamos trabajando, el estudio del acuífero, efectivamente no es sobre cómo estamos a día de hoy. A día de hoy, como bien dice, ayer me subí yo al nacimiento y con un palo de un pintor que había allí, que estaba pintando, le di al agua. Es decir, que el agua está ahí, que estaba a 1 metro y poco, lo que tiene distancia un palo de pintor, ¿no? Estaba el agua ahí y bueno, pues no sé si saldrá los próximos días o no, pero si no está a punto y el acuífero ahora mismo podemos decir que está lleno. Pero efectivamente hay que mirar una proyección de cara a los próximos 20 o 30 años, ¿no? A lo que se pueda hacer por ese proyecto, como digo, y del resto de proyectos. Como bien dice, muchas veces en política se dice que el dinero de las tuberías es un dinero tirado y enterrado que no ve nadie. Pero desgraciadamente nosotros pues seremos muy inocentes y yo por lo menos
Y desde que entramos en el Ayuntamiento en el año 2011, en materia de tuberías hemos gastado mucho dinero. Cada vez que arreglamos una calle, siempre arreglamos el suelo. Siempre. La Avenida España, a ver, lo más barato realmente es lo que hay del nivel del suelo hacia arriba. La Avenida España, que ha costado pues, entre una cosa y otra prácticamente pues, 2,5 millones de euros de una punta a otra, más del 70% del presupuesto está enterrado y no se ve. Y tienen tuberías de saneamiento de fecales, pluviales, separativas, que antes no existían. Antes todo fecales, pluviales, iba todo al mismo tubo. Y ahora tenemos un problema porque va a la depuradora. En la depuradora, cuando llueve, en los sitios que no hay separativa, depuramos el agua limpia, cosa que le metemos un problema a la depuradora, porque una depuradora lo peor que le puede entrar es el agua limpia, porque los bichitos no comen y se mueren, así, porque son bichitos que se comen la materia orgánica. Y encima pagamos por metro cúbico que entra a la depuradora. Por eso es muy importante invertir en tuberías. ¿Que lo ven los ciudadanos o no? Bueno, yo cruzo los dedos, espero que sí lo vean. Yo lo intento decir, pero bueno, yo creo que es importante que todos al final, nuestra conciencia medioambiental también estemos contentos, ¿no?, de que se invierte en tubería y que todos lo sepamos. Por eso decía anteriormente que la obra de la comunidad regante es muy importante para todos los coínos, porque la fe que se perdían miles y miles de litros. Es más, creemos que se puede ahorrar cerca de 1,5 hectómetros cúbicos de agua con la obra de modernización de regadío, que estamos hablando al año, estamos hablando de muchísima agua, que lo que consume el núcleo urbano ahora mismo en Coín estamos hablando de 2,5 hectómetros cúbicos. Estamos hablando de un ahorro muy importante. Pero nosotros no hemos parado de arreglar tuberías de agua potable. Ahora mismo vamos a acometer de cara a los próximos meses el arreglo de la tubería general que va del nacimiento al cuartel de la Guardia Civil, que es donde están los depósitos, pero es que desde ahí hasta La Trocha, bueno, y de aquí a final de año podemos decir hasta Sierra Gorda, porque esta tubería también la vamos a meter nueva, son tuberías totalmente nuevas, que la hemos metido de cara, o sea, en los últimos años. Es decir, que en esa cantidad de pérdidas que tenían las redes, que eran muchas, que hace algunos años estábamos hablando del 70% de las redes del núcleo urbano de pérdida de agua, lo hemos reducido pues más de un 40% en los últimos 7 años. Eso se está haciendo también con la sectorización, con totalizadores para detectar las pérdidas, o simplemente el arreglo de las tuberías, porque el tema de los totalizadores nos ayudaría mucho a saber dónde está la pérdida y a hacer un arreglo bastante rápido. Bueno, a nivel de todo el área de agua del Ayuntamiento de Coín, sabía dónde estaban las grandes pérdidas, porque es donde estaba la mayoría de las averías, y hemos actuado en todas esas partes principales, y teníamos una subvención que no nos han dado, cerca de casi 4 o 5 millones de euros, que es los famosos PERTE, que algunos lo habréis escuchado, que era de la Unión Europea, que no nos lo han dado, se ha presentado todo el mundo, pero bueno, también están dando a ver si nos podemos presentar a la siguiente convocatoria, que es precisamente esa digitalización de todo el ciclo del agua, desde los depósitos que tenemos allí, del nacimiento, todos los depósitos, incluso también la digitalización de todos los contadores en toda y cada una de las casas. Eso de cara a los próximos años lo tendremos totalmente realizado y ejecutado, porque al final es que vamos tarde, evidentemente, vamos tarde. Estupendo. Y sobre el tema de Matagallá que había preguntado él, yo voy a comentar algo que debatisteis el otro día en el Pleno y no se habló. En caso de que se cambie el plan general y se pretenda hacer algún tipo de protección allí, nosotros hemos consultado con varios despachos de abogados, con bastantes técnicos urbanistas, y todos coinciden en que el hecho de que, como ha dicho Fran antes, allí haya previsto dos campos de golf y 900 viviendas, y que esos derechos ya estén adquiridos y estén inscritos en el registro de la propiedad, tanto los aprovechamientos particulares como los del ayuntamiento, eso es lo que marca la diferencia para que haya que pagar indemnización o no. Y lo digo porque, por supuesto, si el agua se ve comprometida no la queremos, pero no podemos dejar, si los informes son favorables, que porque algunos no estén a favor, hay que decir las cosas alto y claro. Si hay que pagar la indemnización, habrá que pagarla. Si los recursos se ven comprometidos, habrá que pagar esa indemnización, pero que hay que pagarla está clarísimo. Y nosotros hemos recurrido a bastantes despachos de abogados, no a uno, y todos coinciden en el mismo tema. Y la clave está en que no es un sector a desarrollar, es un sector desarrollado. Y con su plan parcial aprobado y sus derechos urbanísticos inscritos en el registro de la propiedad. Y el otro día no lo oí, pues no sé si yo no lo he visto el pleno entero o no, pero no lo oí. Y creía que eso también es importante dejarlo claro. Sí, te ve el pleno entero, tienes mérito, porque duró 4 horas prácticamente. Qué pesado soy. y tienes mérito. ¿Contesto o...? Bueno, sí, si quieres. Sí, yo creo que yo lo hablamos todo, porque nos tiramos 4 horas hablando del mismo tema, había diferentes puntos, pero hablamos prácticamente de todo.
A ver, efectivamente son un suelo que es privado y que tiene una fase de desarrollo de planeamiento finalizada. Para las 1.000 viviendas, los 2 campos de golf y el hotel está totalmente finalizado. De hecho, el proyecto de urbanización y de reparcelación estaba aprobado. Y bueno, faltaron empezar a poner ladrillos y bordillos allí, ¿no? Por diferentes motivos aquello pues no se terminó. Uno de los principales motivos por los que eso no se ejecutó fue porque la promotora cayó, llegó la crisis y cayó, porque al final el trámite medioambiental prácticamente se pudo subsanar, las sentencias y las denuncias que hubieron todas decayeron, por lo tanto, al cabo de los años se podía haber construido y cayó. Pero, claro, a la hora de las indemnizaciones tenemos que ver que, como bien ha dicho, si te metes en la página del catastro a día de hoy, aparecen las calles que están a nombre del Ayuntamiento de Coín. Y el Ayuntamiento, de hecho, cobró el 5% de los derechos del aprovechamiento urbanístico, es decir, que es que estaba totalmente finalizado en fase de desarrollo. Por eso, a la hora de una desclasificación, y también hemos pedido un informe a un despacho de abogados de Málaga de reconocido prestigio, que nos valore precisamente eso, ¿no? Cuáles serían las consecuencias o no de una desclasificación o no, porque yo creo que todos los ciudadanos de Coín también tendrían que saber eso, ¿no? Y es fundamental que no sea una opinión política, es que aquí, y en este tema no es, yo siempre he dicho de primera hora, no depende de una opinión política. Esto no es una innovación que haya que empezarla a tramitar ahora, esto no es un suelo rústico que vayamos a innovar para desarrollarlo de rústico a urbano, que ahí sí puede prevalecer lo que es la opinión política. Ahí estamos hablando de que estamos en una situación de informes técnicos. No tenemos todavía el resultado, Guillermo, del informe. Yo te he dicho los que yo tengo, los que me han dado a mí verbalmente con todos los despachos que he consultado. Y en el momento que esté lo daremos a conocer a toda la ciudadanía. Sí, pero también entiendo que los informes tienen que venir bien fundamentados y cuando se den a conocer a la ciudadanía tienen que estar, vamos, que no haya ahí ni una mínima duda de lo que se está hablando. Entonces. Yo te puedo decir una estimación, porque llevo año y medio calculando entre 37 y 52 millones. ¿Cuánto? Entre 37 y 52 millones, depende ya los precios. Sí, yo creo que hablaré un poco. A cambio de tener unas licencias de obras que nos puede permitir ayudar en las redes hídricas, por ejemplo. Más cositas, os recuerdo que hemos venido a escucharos a vosotros, o sea que yo no he venido a hablar aquí con Fran. Yo he hablado mucho ya, ¿eh? A ver, ¿había por ahí gente interesada en hacer alguna pregunta? Venga, tírale, Cristina. Perdona que tú haces tu trabajo. No. Bueno, yo quería hacer una pregunta al señor alcalde, que ya se la he preguntado en anteriores veces y en anteriores foros, y es que si el desarrollo que dice del SUPR 18, el SUPR 12, ya se está desarrollando, el SUPR 8, todas esas urbanizaciones, cuando se lleven a cabo y estén las personas viviendo, el tráfico de esas personas van a ir todos a recaer a la carretera de Mijas y a la avenida de Fuengirola. Le sumamos el sentido único, la salida del Parral, el Patronato, General Rincón, Plaza Andalucía y unas zonas donde hay una densidad de población alta. Nosotros hablamos y la verdad es que creo que aquí se lo voy a seguir repitiendo porque soy muy cabezota y yo hasta que no me dan una respuesta que me satisface sigo preguntando y sobre todo cuando creo que es algo bueno. Hay un vial 11 dentro de nuestro plan general que va para descargar lo que es ese anillo interno, que era la circunvalación de Las Palmeras, que es la avenida Fuengirola, que eso sí va a quedar como una circunvalación interna para el pueblo. Cuando le metamos toda esa carga, esa circunvalación va a crear un tapón increíble, que de hecho lo está creando, y va a ir a Reina Sofía, que ya lo hemos hablado otras veces. Entonces, no entendemos por qué si se prevé ese desarrollo de esas viviendas, el vial 11, que iría desde la curva de Muebles Sánchez hasta desembocar prácticamente en una rotonda en el Bohemia, que desatoraría porque sería un anillo externo que está dentro del plan general, no se está desarrollando o no se está preveyendo a la misma velocidad que esa previsión de la construcción de viviendas. Es que creemos que esas cosas se deben hacer de forma paralela
y cuando a lo mejor tenemos la respuesta de que es que eso comprometería algunas viviendas, pues pensamos que si eso está dentro del plan general como un vial aprobado dentro del plan general, deberíamos no dejarlo en el olvido. Saltémonos las viviendas, busquemos alternativas, pero no me gustaría que, y además seguiré insistiendo hasta que ya os aburráis de que lo diga, o hasta que lo haga, que eso sería lo más interesante, que se fuera pensando en que cuando esos sectores se desarrollen, ese problema lo tendremos. Y por mucho que desdoblemos Reina Sofía y hagamos ese tipo de desdoblamiento, el problema no está ahí. El problema está que nuestro plan general no está desarrollado como se prevé. Muchas gracias. ¿Me permites que conteste yo, Fran? Y luego tú dices lo que quieras. Cristina, esa inquietud nos la trasladasteis a nuestro grupo y la aceptamos de buen agrado porque sí que pensamos que tanto la Ronda Norte que ha explicado Fran antes como ese vial, en definitiva, van a ser necesarios porque hay que desbloquear el casco urbano y el crecimiento. Hay que procurar que la gente que venga a Coín y todo el que pueda ir por una circunvalación desbloquee la circulación y los atascos, ¿no? Me he preocupado de consultar, nos hemos preocupado en mi grupo de consultar con un técnico urbanista y la contestación ha sido: desarrollarse se puede desarrollar, todo es posible, pero por la situación del trazado actual, hay muchísimas viviendas, no es la mejor vía para desarrollar, porque ya no sería viable ni social ni económicamente. Dejaríamos a personas sin vivienda y, aparte, habría que indemnizar y habría que buscar ese dinero para indemnizar. La propuesta sería un nuevo trazado. Y ya no sé en la disposición política que cada uno esté. Nosotros, todo lo que sea, poder ayudar a ese crecimiento, y antes se ha dicho, las infraestructuras son necesarias y, entre otras, las carreteras, ¿no? Pero yo ya no sé la necesidad, porque se puede hacer por interés general, ¿no? Pero, claro, hay que demostrar ese interés general. Y, bueno, quizás tú lo has justificado hace un momento. Sí, no, al final coincido con, no sé con quién has consultado, pero, bueno, el Ayuntamiento coincidimos que ese vial 11, creo que lo contamos, eran 10 o 12 casas aproximadamente las que había que derruir para hacer ese vial. Es paralelo prácticamente a la avenida Fuengirola, por lo tanto tampoco iba a descargar tanto de tráfico. Directamente desemboca donde está el Mercadona, donde había incluso una rotonda, o sea, habría que hacer otra rotonda más justamente delante del Mercadona, con lo que conseguiríamos, con eso que hemos conseguido hablar con la avenida, que es descongestionar esa parte de tráfico, volveríamos a machacar, ¿no?, el sentido de esa obra que nos hemos gastado 1.200.000 euros. Es decir, y coincido plenamente, en ese nuevo plan general que tenemos que hacer, que tiene que estar encima de la mesa, hay que hacer nuevas circunvalaciones. Creemos que no es la mejor, la del vial 11. Probablemente haya que sacarlo un poquito más hacia afuera, pero si efectivamente hace falta una circunvalación ahí, si ahí coincidimos plenamente. Tenemos un problema de tráfico, de movilidad en Coín. Tenemos un tamaño que el tema del bus urbano, es verdad que hay que potenciarlo, pero está en un límite muy complicado para que sea rentable. Si fuéramos un poquito más grandes puede empezar a ser rentable, pero ni somos pequeños ni somos grandes todavía como para eso. Si mejoráramos el bus urbano, probablemente quitáramos muchos problemas de tráfico y, bueno, son cosas en las que estamos trabajando. Hay que trabajar en ello porque tampoco lo podemos dejar para después, porque lo hemos dicho desde el principio, si vamos a crecer, claro, tenemos que ser consecuentes con ese crecimiento. Y después ya aprovecho, hablando de vial, pero que dura razón, hace falta una circunvalación que no creemos que sea exactamente el que está como el vial 11 en el plan general. Se puede llamar vial 11, pero lo desplazamos. Es el tema de los aparcamientos, que también es que estoy viendo aquí a personas que coño emprende, Mariló, que la tengo aquí delante. Hemos hablado muchas veces del tema de los aparcamientos. Bueno, Fedorosa también me da la lata con los aparcamientos, ¿eh? Pero bueno, sabemos que tienen toda la razón, ¿no? Tenemos un problema de aparcamiento en el centro, los parkings prácticamente que tenemos están ocupados prácticamente todos los días. Hace algunos años el parking en Andalucía estaba vacío, pero vacío totalmente. O sea, llegábamos y había, pues los que estaban vendidos, las plazas de aparcamiento y poco más. Y la de rotación, pues la empresa de hecho dice que se iba, que de hecho estuvo 2 veces a punto de dejar la concesión del parking porque no tenía clientes y le perdían dinero, ¿no? Ya están contentos, pero porque tienen el parking siempre lleno, ¿no? Y estamos trabajando, como todos saben, en una gran bolsa de aparcamiento en el Hoyo Carazoni, en la zona del Hoyo Carazoni, que
estamos comprando los suelos porque no nos quedaba otro, era un suelo residencial, pero había que comprarlo para poder hacer esa pastilla de aparcamiento, que nos salen cerca de 340 plazas de aparcamiento, que queremos que sea gratuita para los ciudadanos que viven en la zona y después, por ejemplo, para muchos de los eventos que hacemos como las ferias, bueno, romerías, Semana Santa, al final en las zonas más cercanas al centro del pueblo, creemos que con esas 320 plazas pues podemos quitar un gran problema y sobre todo también para los negocios del centro, que es fundamental. Y después también estamos trabajando en una gran bolsa de aparcamiento en la zona de la avenida Fuengirola para descensionar a toda esta zona del Petronato, General Rincón, toda esa zona que hay ahí que hay un número muy grande de personas viviendo, muchos edificios y promociones que son antiguas, que no tienen aparcamiento y que solo pueden aparcar en la calle, ¿no? Pues las promociones nuevas todas tienen sus aparcamientos subterráneos, pero desgraciadamente hay promociones muy antiguas, como la zona del Patronato, que no tienen aparcamiento en los edificios, ¿no? ¿El aparcamiento del Hoyo Calzoni se va a quedar así en superficie, tal como está, o hay previsto algún tipo de edificio? Tenemos ahora mismo 2 bocetos. Estamos ahí viendo los números, pero el tema del aparcamiento en edificios, por una parte, está muy bien, pero por otra parte, yo personalmente quiero que el aparcamiento sea gratuito. Y si pones un aparcamiento, muchas veces hablamos, ese aparcamiento que tienen en Mija cobra 1 euro. Sí, 1 euro, muy poco. De los para el que vive en calle Mendoza, que está al lado, personas de 70 años que aparca su coche ahí todos los días, al mes son 30 euros. Entonces ya no es gratuito, ya son 30 euros al mes y ya no es tan barato. Y yo creo que todas esas personas que viven ahí, que son muchas, que la mayoría son mayores, pensionistas y tal, puedan aparcar gratuitamente. Y el ciudadano Coín que pueda aparcar gratuitamente. Y que se va a un establecimiento, no dependa de que abra el establecimiento, le dé un ticket que yo te doy, que ahora te compenso, pero ya no, vas a aparcar en el centro gratuitamente. Y al final, para el propio ayuntamiento también va barato un aparcamiento en superficie. Por eso estamos haciendo ahora el desembolso de comprar los suelos cuando no era necesario, porque pues, en la mitad del suelo podíamos haber construido el edificio, pero una vez que construyes el aparcamiento en superficie, además de ser gratuito para los vecinos, para el ayuntamiento el coste también es menor. Cuando tú haces un edificio de aparcamiento tienes energía eléctrica, personal, limpieza, ventilación, ascensores, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un coste muy elevado para el Ayuntamiento de Coín. Averías, que si los gestores de rampas, plazas libres, plazas ocupadas, eso es un dineral de mantenimiento que nos conllevaría que lo sacáramos a concesión. Por lo tanto, al final, cobrarle otra vez al ciudadano. Y lo que queremos es que sea gratuito. Y por eso es por lo que el tema del edificio es algo que no termino de... Prefiero que sea gratuito para todos los ciudadanos. ¿Y no hay un híbrido? ¿No hay una zona de aparcamiento tal como está prevista ahora, así en el llano, y una parte del edificio en el que se pueda...? Ese es el boceto que estamos ahora mismo viendo a ver qué hacemos. En eso estamos. Hombre, porque creo que es importante. La situación de ese aparcamiento es muy buena, pero yo estaba el otro día en la Alameda, llegó mi padre y dice, yo no vuelvo a aparcar ahí. El pobre venía ahogado, las piernas le dolía. Ojo, importante. Es un aparcamiento que está en la Alameda si haces un acceso fácil. Ojo, importante, por ejemplo. importante. Llevará condiciones de accesibilidad, por supuesto, es decir, va a tener hasta un ascensor. O sea, va a haber un ascensor para subir, para no subir las escaleras, para personas con movilidad reducida que lo puedan hacer sin ningún tipo de inconveniente. Ahora mismo, efectivamente, hay que estar en forma. Hay que estar fuerte. Tenemos también entre el público, creo que técnicos de urbanismo, puede ser. Por ahí había alguien que levantaba la mano. Si bueno. quieres, después los comprometemos a ellos. Vale. No es por comprometerles, pero hombre, vamos a descargar un poquito al alcalde, Sí, que el pobre está aquí siendo el foco de todas las miradas. Entonces, bueno, también si tienen algo que aportar, en el sentido de que si realmente, ¿no? Ellos perciben que este tipo de cuestiones que acaban de salir ahora, ¿no? En cuanto a infraestructuras, en cuanto a movilidad dentro del municipio o en cuanto a aparcamiento, pues perciben que realmente existe esa preocupación por parte de la ciudadanía. A ver, ¿a quién tenemos de urbanismo? Y ahora después vamos a esa pregunta. Por aquí está Jesús y Pepe, ¿no? Sí. Venga, Jesús, Venga, Pepe, Jesús. que sé que no queríais hablar, pero venga, vamos a dejar descansar un que poquito. tenéis mucho que decir. Me viene bien, me viene bien. No sé si le podemos dar un micrófono. ¿Sí? Ah, vale, perfecto. Estaba pensando antes en el tema de la burocracia. Yo llevo 30 años en el ayuntamiento y ha cambiado mucho. Es cierto lo que estaba contando Miguel, que antes la consejería fuerte era urbanismo, ¿no? Y después ha ido con el tiempo el tema de medio ambiente cogiendo mucho más fuerza. Entonces, cualquier tramitación urbanística pasa primero por el tema medioambiental. El tema medioambiental, pues se puede tirar a lo mejor un par de años fácilmente. Cualquier evaluación que se llama evaluación ambiental estratégica, la hay ordinaria y simplificada.
ahí se reiteran muchas veces temas de informes sectoriales. Empieza con una consulta a los organismos sectoriales. Antes de aprobarse cuando se apruebe inicialmente, ya hay que hacer un informe. Como haya alguna modificación, tienen que ratificar los informes. Entonces, se vuelve muy tedioso. Después, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí hay un delegado de la Junta de Andalucía que medio ambiente a lo mejor hay que dotarlo de mucho personal. Al final, el personal funcionariado tiene un sueldo. Y si yo me voy a ir a una consejería que hay mucho trabajo, pues prefiero irme a otra que tengo menos trabajo. Entonces, de alguna manera habrá que incentivar que esa consejería de medio ambiente pues, esté bien dotada de personal para que puedan salir los proyectos, igual que antes ha comentado de Piscina Soto en el Ayuntamiento. Ojalá el Ayuntamiento de Coín tuviera 3 o 4 técnicos municipales conmigo. Yo encantado, pero yo muchas veces me encuentro muy solito, para informar un montón de cosas, atender al ciudadano, consulta con el alcalde. Entonces, pues vamos sacando las cosas poco a poco. Entonces, es verdad que el tema burocrático es muy importante. Y yo también quería decir otra cosa cuando estáis hablando del agua, que a lo mejor yo no soy agricultor, pero en Coín se cambian mucho los cultivos de naranjo, de limones, aguacate. Y los aguacates gastan mucha agua. Y yo tengo que mirar muchas veces una vivienda lo que consume, pero es que un aguacate puede consumir 60 o 70 litros de agua al día. Un aguacate, un árbol. ¿Y eso quién lo controla? El suelo no urbanizable, el rústico, el que tiene una finca de naranjo, de limones, y ahora quiero poner aguacate y lo vendo a 3 euros el kilo y no sé qué. Ese consumo de agua, ¿quién lo controla? Porque el urbanístico sí se controla con los informes, pero el cambio de Coín, de la naranja, la mandarina y el limón a los aguacates, ¿eso cómo se controla? Y ese consumo de agua, ¿quién lo controla? Eso lo dejo yo ahí también porque no se ha hablado. ¿Pepe se llama? Pepe. Pepe, que no te lo tomes como algo Él es personal. Jesús, él es Jesús. Ah, vale. Jesús. Pepe se había ido. Yo he lanzado la pregunta por... Yo he lanzado la pregunta él es por Jesús, abrir el él es debate. Jesús. Ah, Jesús, No, Pepe el Jesús. Caltrao, Pepe el Eso, Caltrao. vale. Jesús, que no era nada Jesús. personal, que yo he lanzado la pregunta abierta para iniciar el debate, pero me parece una reflexión importante esa que ha hecho, ¿eh? Ahora, cuando se haga esta pregunta, hay que darle paso. Venga, teníamos una pregunta por allí. Al hilo de los aparcamientos que estabais comentando en todo Coín, lo que es en los polígonos industriales y todo lo que es la avenida de Casapaco hacia arriba, ahí tenemos también un grave problema de aparcamiento. Cierto. No Cierto, sé cierto. si bien, aunque nos afectemos los propietarios, una zona azul o algo por el estilo. De hecho, una propuesta que se ha hecho en varias ocasiones, desde la zona azul, aparcamientos 20 minutos, porque ahí en esa zona en concreto hay un problema, y es que muchas veces los trabajadores que van a la costa o a otro lado aparcan el coche por la mañana y se quedan todo el día. Entonces no tenéis ese aparcamiento de rotación delante de los negocios. Que al igual Yo creo que es una buena solución lo de los 20 minutos. O 20 minutos, media hora, una hora, da igual. La cuestión es poner un tiempo prudencial. Sé que los restaurantes, alguna vez que lo hemos hablado, que esto viene de hace mucho tiempo, me decían, no ponga eso porque si viene a tomarse, por ejemplo, Pomelo, ¿no? Me decía, si viene a tomarse una copa y tarda 2 horas, bueno, el caso es que no lo pueda dejar alguien y lo deja ahí para todo el día. Pero Poner 2 y 3 horas. Una zona azul puede estar 2 horas y si tiene que estar más tiempo, coge y va y paga otra vez. Eso es un tema que si lo aprobáis, nosotros no tenemos ningún inconveniente de llevarlo a cabo. Y también, aparte de todo eso, también igual que se está embelleciendo todo el pueblo y asfaltando y todo eso, también los polígonos también le hace falta. Cierto. Y vamos, esta mañana precisamente he estado por tu calle. Mirando, ¿me has visto? No te he visto porque estaba en Antequera. Pues estaba allí. Me han comentado, visto yo las señales. Y de hecho queremos buscar también alguna bolsa de aparcamiento en los polígonos porque es verdad que están saturados. Es que hay algunos polígonos que cuando se hicieron tienen mucho tiempo, son callecitas que tienen un polígono con 6 metros. Nosotros ahora, y precisamente Jesús está aquí, no admitimos un plano de ningún proyecto de polígono que tenga calle mínimo de 12 metros. Si no, de 12 no. ¿Cuánto es? 18. También. 12 metros no, 18 metros me parece que en los calles. ¿Por qué? Porque al final... estamos hablando de tráiler, estamos hablando de aparcamiento. Y aparcamiento para los trabajadores. Efectivamente. Sí, pero es verdad que tenemos un problema en los polígonos. Cantarán un poco menos porque son calles más amplias, pero en otros que son más estrechos, serio problema. Por aquí, Juan.
Bueno, buenas noches a todos. Y ahora vamos a ir a- Es que es un tema porque, bueno, la reunión era para el futuro de COIN y yo veo que nos hemos centrado mucho en el presente. Hemos hablado poco de futuro. El alcalde ha dado la explicación, Francisco ha dado la explicación de la Ronda Norte que se está estudiando. Es importante que se estudie, pero que se ejecute, porque mientras que estudiamos y ejecutamos, igual nos hemos metido en 20 años y eso no, el futuro tiene que ser bastante más inmediato, porque tenemos desarrollo para mucho suelo industrial, prácticamente ya, también el ya será de años, o viviendas que también está para allá. Claro, todo eso desarrollo sin preparar infraestructuras previas es un problemón, lo ha dicho ella con la circunvalación con la avenida Fuengirola. Bueno, el caso es que tú vas a Málaga o vas a Marbella y las caravanas de coche los tiene en Casapalma y los tiene antes de llegar a Monda. Es decir, que si no tenemos infraestructura, ya no COIN, que la necesitamos, sino toda la comarca, si no peleamos y luchamos por infraestructura que nos den para dar todo el servicio que planteamos, no vamos a ningún sitio, moriremos de éxito. El estudio del agua se está haciendo. Yo creo que se tenía que haber hecho mucho antes, en mi opinión, porque si no, no tiene sentido tener desarrollo de los miles de viviendas o miles de suelo que tenemos sin saber si tenemos agua para eso o no. Sin saber si tenemos agua para seguir plantando aguacate y quitando almendros, vamos a terminar todo otra vez con las viñas de secano. O sea, pues, todo eso lo tenemos que tener previsto. El futuro, pues, empieza por terminar de tener el estudio hidrológico, hidrográfico, evidentemente, y luego, pues, toda la infraestructura que necesitamos. Evidentemente, hemos tenido un problema que llueve 3 gotas y dejamos incomunicado una parte importante del término municipal. Todo lo que está de Río Pereira hacia el norte, pues se queda incomunicado, pues necesitaremos un puente en condiciones. ¿Se estará estudiando? Algunas veces se ha comentado que sí, pero mientras que se estudia y se desarrolla, pues esto no es 6 meses, eso tarda bastante más tiempo. Estas son cosas que son de futuro que sí tenemos que ponernos todos de acuerdo. Yo creo que costaría poco trabajo ponernos de acuerdo todas las fuerzas que estamos en el ayuntamiento en poner de acuerdo en determinados puntos que sea de futuro para COIN. Luego, que si la calle del polígono tiene 1 metro más o medio menos, igual no nos peleemos tanto. Pero en esas cosas sí creo que sería importante ponernos de acuerdo y por lo que tendríamos que luchar todo el tejido industrial, todo el pueblo y todo el mundo, porque todo nos afecta estas infraestructuras que si no están, llegará un problema que estaremos amarrados de pies y manos sin poder hacer nada. Y toda la gente que quiere venir a COIN, por fin será un problema para los propios coinos que vivimos aquí. Gracias. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Exactamente, Juan, yo creo que has dado en el clavo. Mientras antes, mejor. Hay que empezar con la 11, con la Ronda Norte y con todo. Mientras antes, mejor, porque todo eso es difícil. Y ahora has dicho una cosa que a mí me gustaría como ciudadana decir, nos encantaría que llegáis a esos grandes acuerdos, porque en vuestras manos estamos en manos de los políticos, y que los políticos vayáis en sintonía y dejéis atrás ciertos resquicios, ciertas diferencias que tengáis para ir todos a una por nuestro pueblo, ¿eh? Eso lo digo como ciudadana. ¿Y lo has propuesto tú? Y no hemos de reír. No sé si sería turno también para ofrecer a las asociaciones empresariales, ¿no?, su punto de vista. Yo creo que algo tendrán que Emprende, decir, ¿no? Fedelorce. Pues sí. Y he visto que también había otra pregunta por allí, si os parece, pues, no sé, cuando acabamos. Tela, ¿eh? Allí, Marilo. Buenas noches, soy Mariló, gerente de COIN Emprende, y yo he estado esperando a que interviniese todo el mundo, porque yo sí que hemos recogido un informe de algunas de las empresas que no pueden asistir esta tarde, y he recogido algunas de las propuestas que a nosotros nos mandan, tanto a nivel de piedrecitas en el camino o dificultades hacia ese COIN que queremos, y por no repetirme he esperado que se dieran esas intervenciones. Sí que hemos hablado nosotros muchísimas veces de la necesidad, pero ya casi inmediata, de una ventanilla única para las empresas, para poder agilizar tema de trámites, licencias, etcétera, etcétera. Eso es algo que se lleva hablando desde hace un montón de años y cada vez es más necesario. Es verdad que cada vez somos más, cada vez los trámites son más complejos, cada vez hay más normativas reguladoras de no sé qué, no sé cuánto, y cada vez las licencias tardan más tiempo. Estamos hablando de licencias que pueden ser en meses y que se larguen años. Y estamos hablando también
de otra, bueno, y por puntualizar un poco también, otra de las cosas que reclamen y que han salido en muchas mesas sectoriales de las que hacemos es la belleza y el atractivo de Coín. El tema del pueblecito blanco es atractivo para extranjeros, ¿no? Es atractivo como pueblo. Es verdad que ya no somos tan pueblo, somos más ciudad, pero bueno, podemos tener la parte industrial en los alrededores y mantener un equilibrio blanco en el centro, por ejemplo, ¿no? Y para poder ser coherente con ese equilibrio blanco, tema iluminación y limpieza. Es otro tema muy recurrente que vuelven a salir y que se lleva hablando muchísimo tiempo de estos dos temas y que no se ha buscado solución o no se ha encontrado la solución adecuada a ello todavía. Y de momento... Hola. Bueno, yo no he preparado nada. Venía como invitado. No sabía que tendría que participar. Y por aportar algo distinto quizás a lo que has comentado tú, os traigo una reflexión. Bueno, primero, hablaros quizás como para aportar un nuevo elemento al debate, algo que es espinoso, ¿vale? Pero que últimamente nos estamos encontrando mucho, y es si estamos preparados para recibir a la avalancha de migrantes que están llegando. Tener en cuenta que hay una cosa positiva, lo que comentaba el alcalde antes. Es cierto que el cinturón industrial de Málaga se está deslocalizando, porque se está convirtiendo, ante la saturación que hay en la ciudad, se está convirtiendo en residencial y comercial. Y conseguir atraer eso, lo positivo de todo eso, sería muy interesante para todos. Por eso Coín estamos muy contentos de que tenga el suelo productivo en proyecto que tiene. Es interesantísimo. También nos preocupaba mucho el tema de la subestación eléctrica, como el alcalde sabe, y nos llevamos la enorme sorpresa de que parece que está solucionado. Hace falta que ya deje de ser una idea y una buena noticia y se convierta en un hecho, pero es importantísimo. Yo recuerdo un proyecto industrial muy importante, que creo que también lo llevamos al ayuntamiento, que se interesó por Coín, y cuando vio que tenía que traer la potencia de Alhaurín de la Torre, dejó de estudiarlo. En fin, eso es algo muy interesante. Ofrecer suelo para la deslocalización de ese suelo industrial que va a haber en Málaga va a traer muchísimo empleo a Coín. Y en vez de Coín tenga que ir a Málaga, que venga a Málaga a trabajar a Coín, que no hay problema. Y también que se puedan comprar un chalecito por aquí, de estos que se van a construir, que también es muy interesante. Bien. Hay otro tema que me gustaría llevaros a reflexión, y es que siempre, yo desde luego tengo que hablar con mi circunstancia, mi perspectiva, y es que siempre se ha visto a Coín como líder en la comarca, siempre, históricamente, y eso no le ha molestado nunca a nadie, a otros pueblos nunca le ha molestado. Hay pueblos con mayor renta, con mayor población, con mayor capacidad, sin embargo no ha molestado eso nunca. Y últimamente, desde hace un tiempo ya, bastante tiempo, Coín se ha mirado mucho a sí mismo y ha abandonado eso. Y la reflexión que os traigo es la siguiente. La situación de Coín geográficamente es muy interesante. Coín puede participar de las ventajas de un motor económico con 20 millones de turistas, que es la Costa del Sol, y también debe darse cuenta de dónde está. Coín está en el área metropolitana de Málaga, nunca va a ser área metropolitana de Marbella, y su ámbito de influencia está en el Valle del Guadalhorce. Dejar de mirar eso es un error. Es una reflexión que os llevo. A ver, ¿quién lidera, quién no lidera? Eso no es importante. ¿Sabéis quién lidera? Quien lidera es quien más aporta y quien más trabaja. No hay otra forma. Porque el liderazgo no es un poder, es una autoridad y te la tienen que reconocer los demás. No hay líder si no hay seguidores. Entonces, pero eso hay que ganárselo. Y eso, que siempre era algo muy interesante que tenía Coín, se ha ido perdiendo. Y es algo que os llevo al debate. Que Coín tiene ese potencial de liderazgo de comarca porque a nadie le importa y alguien lo tiene que asumir, y Coín siempre lo tiene muy interiorizado. La gente de Coín siempre se ha visto muy así. Y os traslado que desde la comarca, desde luego, no se ve nada mal esa idea, pero claro, hay que trabajarla, ¿vale? En fin, con respecto al desarrollo residencial, el problema del agua, claro. El problema de electricidad y el problema del agua. Y por último, os voy a traer a debate otra cosa que para nosotros es vital y que últimamente nos está generando mucha inquietud. De hecho, hay un foro que se va a realizar en el mes de junio, creo que era, para hablar del proyecto de la Gran Málaga. La Gran Málaga es algo muy interesante. Málaga es un experimento sociológico de primer orden en los últimos años en Europa. Y tenemos que estar orgullosos de nuestra capital de provincia. Pero cuidado, porque también tiene su parte negativa. Málaga se va a proyectar en un territorio y Málaga va a querer poner donde le interese lo que no queramos nosotros y probablemente va a querer quedarse con lo que nosotros sí queramos.
Y eso nos va a pasar, nos está pasando ya. A ver, no voy a simplificar a que se van a llevar el agua y nos van a traer la basura. No hay que ser tan simple. Pero a ver, si habéis estado en foros de opinión en las élites de Málaga, a nosotros se nos ve como una zona económica esclava. Si no lo sabíais, os lo digo. Entonces, que el Valle del Guadalhorce se una en ese sentido y que tenga un liderazgo que no tiene, porque nadie quiere cogerlo, pues es algo que nosotros vemos como muy interesante y es una gran oportunidad que Coín está perdiendo. Muchas gracias. ¿Tienes algo que decir? Que no estoy de acuerdo con Pablo. Creo que, en parte, lo hemos discutido él y yo un montón de veces. Creo que todo lo contrario. Creo que Coín, como bien ha dicho, siempre ha liderado la comarca y lo sigue liderando y cada vez más. Y de hecho, no sé si vería, hace un mes y medio aproximadamente me reuní con el alcalde de Málaga, con Paco de la Torre. Yo no sé si veis muchas reuniones del alcalde de Málaga, Paco de la Torre, con muchos de los alcaldes. Yo creo que pocas veces. Con el alcalde de Cártama no lo habéis visto reunirse. Ni con el de la Oriel Grande, ni con el de Guaro, ni con... No lo veis, ¿verdad? Solo lo habéis visto con el alcalde de Coín. Y eso será por algo. Será porque Paco de la Torre, como bien sabéis, conoce perfectamente no solo Málaga capital, sino el crecimiento de la provincia y dónde están las soluciones de su ayuntamiento, que es Málaga, es el Guadalhorce. Y quiso reunirse conmigo, fue una petición mía. Yo pedí reunirme con él, pero él accedió porque sabía la potencialidad que tiene Coín. Y mi petición a reunirme con él es precisamente para ofrecerle las oportunidades que tiene Coín de negocio y de solución para... O sea, yo fui a solucionarle a él el problema que tiene. O sea, fíjate, si no tenemos ganas de liderar el crecimiento de Málaga y liderar el crecimiento del Guadalhorce. Si es que cuando uno es alcalde de Coín o tiene ese instinto, o mal va, porque aparte todos los que estamos aquí tenemos ese gusanillo y lo sabemos. Somos la capital del Guadalhorce y eso lo necesitamos. Y yo creo que todos los que estamos aquí, sobre todo los que están aquí, son empresarios, porque en otros foros a lo mejor no voy a decir lo contrario, miran muy de para afuera. Si precisamente uno de los puntos más importantes de la genética del coíno es el mirar hacia afuera. Hay otros pueblos que tenemos muy cercanos, que son muy suyos. Y la empresa la monta, no voy a decir pueblo que se me van a enfadar, en su pueblo. Pero aquí, yo diría que el 90% de los empresarios que están aquí, donde menos trabajan es en Coín. ¿Por qué? Porque son empresas muy grandes y venden fuera o trabajan fuera, porque las que son de construcción tendrán un 10%, un 20% en Coín de negocio, pero es que prácticamente la mitad de la costa la han construido gente de Coín. Por eso tenemos 1.800 empresas, entre empresas y autónomos en nuestra localidad, muy por encima de la media de toda Málaga. Y de hecho se sorprenden. Y el otro día precisamente estaba hablando con Fernando, que él pues tiene la suerte también, yo tengo la suerte de estar todo el día en Coín, que eso también es muy bueno, pero tiene también la suerte de estar todo el día viajando por la provincia de Málaga, porque es su trabajo como delegado, y el otro día me dijo, perdona que te utilice lo que me dijiste, y dice, oye, es que es increíble, Coín es impresionante. Coín está, como me dije, la expresión fue, Coín está de éxito, ¿no? Y está de enhorabuena. Vaya por donde vaya, me dice que Coín está espectacular. O sea que ya con eso me vale. Y en cuanto a lo que decía Mariló, pues el tema de la ventanilla única es algo que a través de la Concejalía de Comercio, y Juan, que está el concejal que está aquí, con María, que también la hemos incorporado nueva, y va a haber otro técnico nuevo que vamos a incorporar, es precisamente para ayudar a todo eso. Sabéis que tenemos el número de teléfono, el número de WhatsApp, él está 24 horas al día. El tema de las subvenciones al comercio están pendientes constantemente, y cualquier duda que tengáis, sobre todo esa ventanilla única, entre comillas, ¿no? Podemos llamar así o no, la creamos durante el COVID, cuando todos sabíais que esto era una locura, porque cada 3 minutos teníamos un decreto nuevo y había que interpretarlos, y nos llamabais al ayuntamiento, y que en ese momento empezamos a trabajarlo, que nos queda mucho por hacer, por supuesto, ¿no? Porque Coín cada vez también más grande y necesitáis de más información, de más ayuda, pero creo que vamos en el buen camino, y por esa incorporación de técnicos. En esa parte, con la parte que lleva él, con la parte de comercio, ahí no hay ningún problema. Pero sí que es cierto, pues, otro tipo de trámites, porque lo que a él se le escapa de sus manos, pues, es técnicos a lo mejor pues, de urbanismo, o de licencias de tal, o de cual. Entonces, es como acceso más directo a que yo no tenga que llamar 20.000 veces por una licencia, o que además o me suba el precio, que también eso es otra de las quejas que ponían, que se ha subido el precio de las licencias, ese tipo de... No, se ha subido el precio de la licencia, ¿eh?
Vamos, en 15 o 20 años la tuviera el premio vamos, seguro. ¿Es la información que me han dado? No, No, he vamos. pedido yo ninguna. Desde que yo estoy en el ayuntamiento en el año 2011 no se ha subido el precio de la licencia de apertura, nada, cero. Vale, pues no tendrá la información correcta. No, seguro, vamos, seguro, porque lo hubiera llevado yo como concejal, antes fui concejal de Economía también, y como alcalde yo te digo yo que tampoco, no se ha subido en ningún momento. Y en cuanto al tema de la iluminación y de la limpieza, tiene razón. Hay zonas, en su momento en el año 2011, se contrató un pliego por parte, no, 2010, se contrató un pliego de poner luces LED en todo el alumbrado público. Hubo un problema porque las luces LED iluminaban menos que las lámparas de vapor de sodio, mucho menos. Simplemente se cambiaron las lámparas, pero no las luminarias, entonces automáticamente Coín se quedó mucho más oscuro. Ahora ya hemos terminado con la empresa, por eso hasta hace poco no se podían cambiar, porque tenemos un contrato a 12 años, que entró en vigor en el 11, después se amplió una prórroga, bueno, prácticamente terminamos hace algunos meses y ahora estamos preparando un plan, que de hecho ya se han cambiado 3 calles, bueno, se van a cambiar ahora, mejor dicho, se van a cambiar ahora 3 calles, pero que vamos a seguir así poco a poco cambiando todas las calles del municipio a nuevas luces LED con mucha más potencia, porque es que es verdad que hay calles que están muy oscuras, ¿no? Y el tema de la limpieza igual. Vamos a subir a la plataforma de contratación del Estado, probablemente esta semana, la semana que viene, un refuerzo de limpieza en la que vamos a mejorar con un aumento de personal de barrenderos, porque es verdad que hace falta. Igual que hay que reforzar el tema de la limpieza en polígonos, que bueno, tenemos ya las máquinas, pero nos faltaba el personal. Entonces, con este personal ya vamos a poder trabajar por la noche, no por el día, porque al final los polígonos hay que limpiarlos por la noche, porque por el día al final van, pero tanto los coches, los camiones, etcétera, etcétera, es imposible. Y algo que vamos a reforzar, pero vamos, que tiene toda la razón, que tenemos una deficiencia en ese aspecto. Bueno, pues creo que alguien había levantado antes la mano por allí. Bueno, última pregunta, ya se ponen de acuerdo, porque se nos echa, sí, por eso, se nos echa un poquito el tiempo encima. Perdón por la voz, que la tengo un poco estropeada. Hay 2 cosas que se han hablado poco hoy aquí, que son de los partidos rurales, habla un poco Juan, pero con la última lluvia los partidos rurales están un poco manga por hombro y hay que ponerse en ese aspecto las pilas, porque ahora mismo hay muchos vecinos que están viviendo en toda esa zona rural y muchos de ellos lo están pasando bastante mal y hay que tomar decisiones, porque eso va a seguir pasando como no se haga algo continuamente cada vez que haya lluvia. Y otro tema que no se ha hablado es del tema que también en poco tiempo nos va a abordar, que es el tema de la fotovoltaica, que es un tema que está por ahí deambulando, pero que también nos va a llegar y vamos a tener un gran debate sobre ese tema. Gracias. ¿Me toca a mí otra vez? Si somos breves o si no, venga, igual incluir la otra pregunta que había por ahí ya como última. Y venga, que, Rafael. Venga. Yo breve. El centro de reciclaje que se iba a hacer para el tema de los polígonos, se me había olvidado antes de comentarlo. Vale. Venga, pues si lo hacemos brevemente, bueno, no sé si quieres delegar la respuesta en algún técnico. Bueno, no, igual. El centro de reciclaje, efectivamente, es que esta mañana hemos estado viéndolo. Venga. Cada vez que se tramitaba una innovación del plan para hacer una zona industrial, y aquí está el amigo Fernández que lleva varios, pedían una zona de reciclado. Entonces no podía haber, y además unas dimensiones importantes, cada vez que se hacía uno, un centro de reciclado para este, cada vez que se hacía otro centro. Entonces hablamos con la Junta y le dijimos, oye, ¿por qué no cogemos una zona más grande y cada vez que se haga un nuevo sector industrial, pues lo llevamos ahí? Pues al final conseguimos que en la zona de Cantarrana se ha preparado una parcela, o se ha hecho un proyecto sobre una parcela y todos los diferentes pequeños sectores industriales que se están haciendo van a llevar el tema de reciclado allí y lo vamos a, digamos, desafectar individualmente a cada uno. Y es la zona de donde Miguel tiene unas naves, la parte, exactamente, el SUPI 7. Yo te hablo del proyecto ahora. ¿Cuándo se va a ejecutar y tal? A eso el alcalde. Sabía que me iba a llegar a mí. Pues venga, por alusiones. Sabía que me llegaba a mí. Y ya de paso venga, repasamos el resto de muy rápido. de cuestiones. Precisamente una de las cosas que hemos estado viendo esta mañana es eso, dónde va ubicado ese centro de reciclaje, que va... ¿Cómo lo explico? Es que... Bueno, va donde se ponía la carpa del SACAP, que todos conocéis, al final del polígono, ahí donde iría el centro de reciclado, que es la zona
que estaba previsto dentro del SUPI 7, que es una parcela también que corresponde al ayuntamiento. En cuanto al tema de los caminos rurales, partidos rurales, bueno, efectivamente es que este año cayó 800 litros en Coín. Los caminos rurales son de tierra, las escorrentías que ha habido por todos los caminos pues son importantes. Es que, no me harto de repetirlo, en Coín tenemos 350 kilómetros de caminos rurales. Es que el término municipal de Coín es muy grande, es uno de los más grandes que tiene la provincia de Málaga. El otro día hablaba con la Diputación, ellos creo que tienen 800 kilómetros de carretera en toda la provincia. Y nosotros tenemos 350 kilómetros de caminos rurales. Por eso digo que llegar a todos... Los reporteros damos fe, ¿eh? Sí, porque muy grande, Coín, muy grande. Y recorrerlo es muy complicado. Y hay algunos que no son tampoco del ayuntamiento, porque pueden ser de la Junta de Andalucía, de la antigua Confederación y demás, y otros son, pues como digo, del ayuntamiento, pero que constantemente estamos arreglando. Hemos hablado antes del Puente de los Tubos. El Puente de los Tubos antes de Semana Santa va a quedar definitivamente abierto con el arreglo, y en este caso le doy las gracias a Fernando como delegado, urgente y muy rápido. Estamos hablando de que la Junta de Andalucía es una entidad muy grande, que no es fácil moverle una entidad tan grande, que acometa en tan solo unos meses una obra por urgencia y lo haga tan rápido. Eso, yo no sé cuántas obras se hacen en Andalucía tan rápido, eso gracias a la presión que ha hecho Fernando para arreglar ese puente. Y es más, estamos trabajando para hacer el proyecto de un nuevo puente de doble sentido, porque sabemos que es importante, lo hemos hecho ver a la consejería, el consejero lo sabe y tenemos el compromiso de que en el momento que presentemos el proyecto van muy probablemente a financiar la obra de ese nuevo puente. Camino Rural estoy hablando, la Diputación Provincial de Málaga nos va a dar este año, cuando apruebe los remanentes de tesorería en mayo, 1.200.000 euros para arreglar el camino de las Charcas, previo a ese puente de los Tubos. En el momento que está aprobado el remanente nos van a dar dinero, el proyecto incluso lo hizo los técnicos de la Diputación Provincial de Málaga y vamos a arreglar desde el Mariola hasta el puente, hasta Prometal, 1.200.000 euros. Bueno, Mariola está cerrado ya. Claro, cuando hagamos ese puente, por supuesto, va a ser un puente de vehículos pesados de manera definitiva para que dure los años que dure un puente, toda la vida, ¿no? O sea, un puente de cara a toda la vida. Pasen camiones, trailers, lo que haga falta, ¿no? El camino del Ejido, que también es otro proyecto que vamos a ejecutar este año, es decir, que no paramos. Cada año invertimos del orden 400.000-500.000 euros en arreglo de caminos rurales, pero es que, como digo, es que Coín es muy grande y el término municipal es muy grande. Y cuando es de tierra, pues más se rompe, porque con un poquito de lluvia las escorrentías también provocan agujeros y demás. Y bueno, ahí lo que pedimos es comprensión de que es muy difícil llegar a todo, ¿no? Pues yo creo que nos ha quedado un foro muy bonito y hemos tocado todos los palos, como se suele decir. Venga, Noelia, pues yo voy a decir vamos a poner el broche de oro, si te parece. Bueno, parece que era necesario, porque hemos estado horas hablando y se han quedado cosas en el tintero, o sea que parece que sí que era necesario. A mí me ha parecido enriquecedor, e incluso para repetir y seguir hablando de muchos temas. Yo he anotado algunas cositas, que todo está en marcha, pero hay que hacerlo. Claro. Hay que acelerar la burocracia y en eso Mariló ha apuntado a la ventanilla única. Los recursos hídricos nos parecen súper importantes y en eso me gustaría que nos digas si hay un plan ya trazado en todo el municipio o vamos actuando conforme va siendo necesario. ¿Te refieres al arreglo de infraestructura? Sí. No, bueno, ese plan está. Eso es. Sí, está de red de más importante a menos importante, de más pérdida a menos pérdida, por supuesto. Las generales siempre pierden más Nos gustaría conocerlo, ¿vale? Y a mí se me ha quedado un tema súper importante que tenemos que volver a tratar, que es el tema de las depuradoras. Ahí discrepamos y pensamos que las depuradoras pueden estar en Coín, depuradoras pequeñas que viertan directamente a cauce, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a tratarlo en otro tema porque es que llevamos 2 horas. Las circunvalaciones, importantes. Los aparcamientos, estamos en ello y hay que llegar a hacerlos. Las mejoras de los accesos a los polígonos. El puente de los tubos. Y la iluminación y la limpieza. Yo creo que con esto, si conseguimos hacerlo en breve, hemos avanzado muchísimo. Que no nos vamos a aburrir, que yo no me aburro. Exactamente, así que os agradezco vuestra presencia, os agradezco las aportaciones que habéis hecho y vamos a seguir en esta línea. Gracias.